Gracias a vosotros, María Pilar y Fernando. Muchas gracias al IAF y en especial a la Unidad de Emprendimiento, que es un ejemplo de dinamismo y de interés para que todo nuestro tejido productivo, especialmente el de pymes y el de emprendedores, pues florezca, que es algo muy importante y que necesitamos todos, ¿no? Sin más dilación, porque el contenido es bastante denso, vamos a empezar con la presentación. Efectivamente, es una cuestión que vamos a tratar, la del teletrabajo, que es básica. En muy pocos meses hemos avanzado en materia de trabajo a distancia o teletrabajo más que en décadas y al final pues lo que se demuestra es que las necesidades hacen que nos adaptemos y esa capacidad de adaptación que tenemos los seres humanos es de alguna manera un poco nuestra esperanza y nuestra salvación de alguna forma, ¿no? En el temario que vamos a tratar lo hemos dividido en 4 bloques. Al final de cada uno de los bloques estableceremos un pequeño turno de preguntas, sin perjuicio de lo cual, si alguien tiene alguna pregunta que hacer relacionada con lo que se está tratando, que no dude en plantearla, porque tanto Pilar como Fernando pues serán los que nos irán introduciendo esas cuestiones e intentaremos darles la respuesta más adecuada. Hoy lo que nos vamos a centrar básicamente es en los aspectos organizativos y los de seguridad informática, que son elementales obviamente, y para mañana ya nos trataremos más aspectos legales generales y aspectos laborales y de prevención de riesgos laborales. En cuanto a estos aspectos económicos empresariales, entramos ya en materia y la primera cuestión que quiero subrayar es que la decisión de trabajo a distancia, teletrabajo, no tiene que ser coyuntural con relación a una pandemia o a una situación concreta, sino que es un elemento estratégico muy importante que disponen las empresas, las organizaciones, para ser más competitivos, que supone obviamente un cambio organizativo y de gestión, pero que su objetivo es asegurar la productividad y la eficacia de las personas trabajadoras. Hay una serie de elementos indirectos que no suelen tenerse en cuenta, pero que también son muy importantes y que son fuente de la productividad, como son la satisfacción, la motivación, y que nos va a permitir fomentar una cohesión más importante y una vinculación de los trabajadores con nuestra empresa, eliminando riesgos de que puedan irse, o sea, que los mejores trabajadores puedan irse a otras empresas. Pero por otro lado, también el teletrabajo supone una reducción de la dependencia de la empresa de los trabajadores locales, puesto que nos permite ampliar ese espectro de personal a personas que no necesariamente tengan que estar en nuestra localidad y que puedan estar en otras ubicaciones geográficas. Las ventajas que tiene el teletrabajo son las más obvias, las que se relacionan con los costes de explotación, pero no solo tienen, como hemos visto, esa ventaja con relación a los costes, sino que hemos visto que tiene otras ventajas indirectas y que iremos desgranando. En cuanto a estos costes de explotación, pues vamos a poder mejorar nuestras infraestructuras reduciéndolas a menor coste, podremos reducir el gasto energético, reduciremos algunos aspectos extrasalariales, por ejemplo, costes de locomoción, por ejemplo, ¿no? Aunque también hay que tener en cuenta que existen gastos indirectos, como por ejemplo, hay que resarcir a las personas teletrabajadoras de los costes que ellos tengan que asumir como consecuencia de la asunción de esa forma de organización del teletrabajo. No podemos evitar remitirnos o tener en cuenta el marco normativo general que nos encontramos. Para ello, tenemos que saber que en Europa hay un acuerdo marco europeo sobre teletrabajo desde el año 2002,
que fue modificado luego en el año 2005, y es un acuerdo sencillo, no es muy amplio, pero ya de alguna manera nos centra tanto a las organizaciones empresariales como a las organizaciones sindicales sobre qué principales principios tienen que regir en la asunción del teletrabajo. En nuestro país, en España, tenemos desde hace muchísimas décadas el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, que ya trata estrictamente del trabajo a distancia, del teletrabajo, y básicamente lleva a cabo una pequeña definición y lo que hace es establecer una igualdad de derechos entre los trabajadores presenciales y los teletrabajadores. ¿Qué ocurre? Que a partir del estado de alarma y del Real Decreto 8/2020, pues el teletrabajo se hizo de necesidad a virtud y se muestra el teletrabajo como una de las vías que garantizan la actividad empresarial, e incluso se estableció una serie de preferencias siempre que fuera posible utilizar el teletrabajo sobre el trabajo presencial. ¿Qué ocurre? Que afortunadamente este estado de alarma de momento ha desaparecido y ahora ya digamos que hemos vuelto un poco a la llamada nueva normalidad, pero eso no significa que no tengamos que ser especialmente cumplidores con otras normas que también nos están afectando, como por ejemplo el título 10 de la Ley de Protección de Datos, que habla de los derechos digitales de los trabajadores y de lo que hablaremos mañana. Y también, ya todos creo que somos sabedores de que ya existe un anteproyecto de ley de trabajo a distancia, que incluso ya ha tenido informe del Consejo Económico y Social. Y bueno, pues un poco es este marco el que tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de teletrabajo, lo primero que tenemos que tener claro es qué es el teletrabajo. Y, por tanto, nos tendremos que centrar sobre todo en esas definiciones legales, ¿no? En el Acuerdo Marco Europeo nos dice que es una forma de organización, que utiliza las tecnologías de la información y que se enmarca dentro del contrato de trabajo o de una relación laboral, ¿vale? Esos tres conceptos son los que establecen la definición del Acuerdo Marco Europeo sobre trabajo a distancia. Mientras que nuestro Estatuto de los Trabajadores lo que dice es que es aquella prestación laboral dentro de una relación laboral, puesto que estamos hablando del Estatuto de los Trabajadores, en las que de manera preponderante se utiliza el domicilio del trabajador o el lugar libremente elegido por este. Vamos a ver que hay unas figuras conexas, pues que el trabajo puede ser a domicilio efectivamente, cuando se hace dentro del trabajador, también puede hacerse dentro de telecentros, que son oficinas específicas, cada vez está el coworking más extendido, por ejemplo, o el teletrabajo móvil, que es el de aquellos trabajadores que ni trabajan en telecentros ni en su centro de trabajo, pero tienen una actividad móvil, como por ejemplo podrían ser los comerciales, algunos repartidores, etcétera, etcétera. Normalmente no vamos a encontrar figuras de teletrabajo puras, sino que van a ser mezclas de una u otra cosa. Lo que sí que quiero dejar claro es que no es el teletrabajo. Y el teletrabajo no es un sistema para conciliar la vida personal y familiar. Es decir, el teletrabajo obviamente sirve para conciliar la vida personal y familiar. De hecho, es una herramienta de primer orden para conseguir este objetivo. Pero la motivación de instaurar el teletrabajo en una empresa no debe ser exclusivamente conciliar la vida personal y familiar, sino, como hemos dicho, tiene que ser un elemento estratégico que logre que la competitividad de la empresa mejore, aumente. Si no tenemos ese referente previo, todo lo que vamos a hacer van a ser sucedáneos del teletrabajo y si no enfocamos el teletrabajo hacia lograr una mayor competitividad, no vamos a conseguir
extraer del trabajo a distancia todas las ventajas que éste puede tener. Tampoco es una preferencia empresarial, sino que ni una forma de que los trabajadores trabajen menos o que los empresarios quieran que los trabajadores trabajen más. No tiene nada que ver con esto, es un elemento, insisto, estratégico orientado a la competitividad de la empresa. A mí estos sistemas que estoy viendo que se están haciendo, turnos de teletrabajo, por supuesto que si eso está orientado a la competitividad está perfecto, pero no tiene que ser como una especie de medida de gracia o, bueno, pues te dejo que teletrabajes 2 días a la semana. No, te dejo que... no, yo quiero teletrabajar 3 días a la semana. No es lo que quieras tú ni lo que quiera el empresario, es qué es lo que va a hacer la empresa más competitiva. Y eso sí que quiero centrar desde el primer momento esta cuestión, porque es un elemento, el teletrabajo es una herramienta de competitividad, y si no lo hacemos como tal, vamos a perder una muy buena ocasión empresarial, ¿vale? Esto es un poco lo que hemos comentado. Hemos hecho una pequeña taxonomía del teletrabajo, que hemos dicho ya que en ningún caso va a ser puro. Esto, como la presentación va a quedar a disposición del IAF, el que quiera o esto va a quedar grabado, me imagino, pues no vamos aquí a desgranar cada cosa, pero sí que quería que vierais que, bueno, que el teletrabajo pues no tiene por qué ser íntegramente teletrabajo o no teletrabajo. Ya hemos visto el lugar, los medios. Hablaremos después, sobre todo en materia de seguridad, que pueden ser o titularidad de la empresa o de los trabajadores, y los riesgos que genera de seguridad en prevención de riesgos, en materia de prevención, en materia de seguridad de la información. Vamos a pasar ya al primer bloque. ¿Hay alguna pregunta que podamos...? Bueno, es muy pronto todavía. En cuanto a estos aspectos organizativos de gestión empresarial, parece que es una cosa muy etérea, pero al final vamos a ver qué es lo que nos va a dar la clave para que seamos competitivos en la instauración o en la implementación de sistemas de teletrabajo. Nosotros hemos considerado una serie de pasos que tenemos que tener en cuenta, una metodología. Esta es la metodología que aplicamos nosotros en el despacho, para que una pyme pueda implementar el teletrabajo de una manera rentable, que sea rentable y que logre la competitividad. Lo primero que tendremos que hacer es formar un grupo de trabajo para implementar esta herramienta. Después estableceremos algo esencial: sistemas adecuados para controlar el rendimiento de los trabajadores. Lo que no se mide no existe, y por tanto es un elemento fundamental cómo vamos a medir si estamos teletrabajando bien o mal. Tercero, tendremos que establecer canales de comunicación autorizados. Veremos después en la parte de seguridad que el aislamiento que genera al trabajador no encontrarse a mano con los demás compañeros o con la dirección de la empresa supone grandes problemas, sobre todo de seguridad. Y por tanto, tenemos que prefijar y dejarle claro a los trabajadores o a los teletrabajadores o a las personas teletrabajadoras qué canales de comunicación son válidos para que, tanto a nivel descendente, o sea, desde la dirección hacia las personas teletrabajadoras, como al revés, la información fluya en la empresa de una manera correcta y aprovechable, ¿no? Tendremos también que elaborar una política básica de acceso al teletrabajo. ¿Quién accede al teletrabajo? ¿Qué elementos van a decidir? ¿Qué factores van a determinar quién puede o quién no puede teletrabajar en una empresa? Y esos canales los tenemos que hacer a priori. O sea, no podemos ir improvisando.
porque luego veremos, pues podría utilizarse el teletrabajo como elemento de discriminación empresarial o podría hacerse el teletrabajo como elemento recompensatorio, no sé si está bien la palabra, pero bueno, y esa no es la función del teletrabajo, ¿no? Y luego, finalmente, establecer una política basada en seguridad. Es decir, estos pasos son imprescindibles para que podamos realizar la implementación del teletrabajo de una manera óptima, ¿vale? Lógicamente, en función de la empresa, pues habrá que añadir alguna cosa, pero seguramente no vamos a poder prescindir de ninguno de estos puntos, ¿no? Hemos preparado este pequeño modelo, ¿vale? Un poco para explicar esto que estoy diciendo, llevarlo a la práctica, ¿vale? Y bueno, hemos diseñado una pequeña empresa de menos de 10 trabajadores, que es un poco lo que tendremos que hacer nosotros con nuestra empresa, ¿no? En primer lugar, ver cuántas personas tenemos, los puestos de trabajo que hay, pero lo importante ya no es tanto los puestos, sino qué tareas concretas se hace en cada puesto. Y en función de esas tareas, tendremos que decidir si se puede o no se puede implementar el teletrabajo, en qué medida, y luego tendremos que tener en cuenta qué factores relevantes son los que van a determinar si esa implantación es o no posible. Por ejemplo, si ese puesto, esas tareas generan interactuaciones con los demás, si existen factores físicos, por ejemplo, en el plano, vemos que gerencia pues, tiene un espacio amplio, pero los proveedores, o sea, el departamento de proveedores, el de contabilidad y el comercial, pues digamos que ya tienen menos sitio físico para interactuar. A lo mejor ni siquiera pueden guardar la distancia, ahora la distancia social que exige la normativa, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta ese tipo de factores. Otro factor a tener en cuenta es si se usan medios tecnológicos, si podemos establecer controles reales o no, y bueno, un ejemplo que se me ocurre, ¿no? Imaginemos que un trabajador pide realizar el trabajo y que nosotros pues entendemos que no procede. Por ejemplo, imaginemos que uno de los operarios de fábrica, que hay 3, quiere teletrabajar. Tendremos que fundamentar nuestra negativa en algo, ¿vale? Y en un momento determinado, si esto acabase en un juzgado o en la inspección de trabajo, tendríamos que tener algo para poder demostrar documentadamente cuál ha sido nuestra razón de la negativa, por ejemplo, ¿no? Pues si ya tenemos esto bien documentado, nos va a ser muchísimo más sencillo demostrar que nuestra decisión se atiene a unos cauces razonables, ¿no? Bien. Hemos hablado de que hay que formar un grupo de trabajo, era la primera cuestión que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Ese grupo, ¿cómo tiene que ser? Pues tiene que cubrir el mayor espectro posible de facetas dentro de la empresa. Una empresa es un elemento complejo. No puede ser que la decisión de teletrabajar se la coma y se la guise el gerente por mucha capacidad que tenga. Él tiene que tener siempre que contar con la visión de esos aspectos que hacen a su empresa, compleja, ¿no? Y luego tenemos que usar una metodología que vamos a usar, la metodología PDCA, que básicamente, para los que no la conozcan, supone no solamente hacer esa planificación, sino ejecutar lo planificado, pero luego revisar eso que se ha hecho para poder luego establecer mejoras. Por tanto, estamos hablando de un ciclo que nos va a servir para no solo teletrabajar,
sino poder revisar lo que se ha hecho y poderlo mejorar, ¿vale? Fundamental, por supuestísimo, es destinar tanto recursos económicos y humanos para la gestión del teletrabajo, que esto a veces se olvida, ¿eh? Es decir, podemos planificar lo que queramos, pero si no damos recursos va a ser muy difícil que esto llegue a buen puerto, ¿no? Y desde el punto de vista organizativo, pues es importante anotar y fechar cuáles son las deliberaciones. Aquí volviendo a nuestra empresa modelo, hemos visto que en el grupo de teletrabajo pues debería estar el gerente, los proveedores, calidad, contabilidad, comercial y logística. Claro, en una empresa más pequeña el porcentaje de personal que está en el grupo es mayor que si fuera una empresa más grande, pero bueno, un poco es la idea. Lo que ocurre es que no tenemos que cerrarnos solamente dentro de la empresa, sino que tendremos que acudir a otros que van a ser normalmente proveedores cualificados para que también ellos den su visión. Muy importante el asesor jurídico de tecnología, el asesor laboral es fundamental, así como la empresa de prevención de riesgos laborales. Y veremos que la consultoría informática es algo absolutamente esencial, salvo que la tengamos, lógicamente, dentro de la empresa, ¿no? Pero es que además hay otros cargos que son esenciales y que al menos, aunque puede ser que no tengan voto, pero sí deberían tener voz. Entre ellos, por ejemplo, si la empresa tiene un delegado de protección de datos o si tiene un compliance officer para los temas de responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Y recordar también que por tratarse de una cuestión organizativa que organiza el trabajo, siempre hay que darle información a la representación de los trabajadores, ¿vale? Entonces, esto en cuanto a lo que es el grupo de gestión del teletrabajo. La siguiente cuestión que hemos comentado como algo esencial era cómo establecemos ese control del rendimiento, ¿no? Pues bien, para ello nos hemos centrado en una encuesta realizada por Agenda Económica, que es una parte de Agenda Pública, que es un organismo de conocimiento, que aquí tenéis el enlace, por si lo queréis, y vemos que hay muchas formas de poder establecer el rendimiento, ¿no? Fundamentalmente, pues determinar los objetivos y los resultados es lo que se ha utilizado fundamentalmente, ¿no? Por tanto, volvemos a lo mismo. Tenemos que establecer sistemas adecuados previamente para controlar el rendimiento. Y eso vamos a ver que vamos a tener criterios objetivos y criterios subjetivos. Es decir, criterios objetivos, cómo están rindiendo los trabajadores que teletrabajan con relación a los que no teletrabajan. O criterios subjetivos. Este teletrabajador está rindiendo mejor o peor que antes cuando no teletrabajaba, ¿no? Esto al final son criterios que vienen derivados de pronunciamientos judiciales que os estamos aquí poniendo la referencia para que la tengáis para cuando sea necesario. Formas de establecer ese control, pues es que hay muchas. Pues la más típica es la de hacer partes de trabajo. Conectarte directamente con gerencia, con dirección, o monitorizar los logs de actividad a través de herramientas informáticas, ¿vale? Esto habría que tener cuidado porque podríamos vulnerar la privacidad de los trabajadores si estuvieran usando sus propios elementos de hardware, pero bueno, son formas, hay muchas formas para establecer eso. Es también importante establecer el canal de comunicación de incidencias que se puedan producir. Y, como ya hemos dicho, pues establecer esa política básica de teletrabajo y criterios de desconexión laboral y de prevención de riesgos laborales, que eso hablaremos en el próximo día.
Yo no sé si hay alguna cuestión que se quiera plantear relacionada con todo lo que hemos estado, con todo lo que hemos estado viendo, antes de pasar al siguiente punto. En principio no hay ninguna pregunta en el chat ni levantando la mano. Si Vale, quieres seguir, adelante. vale, pues perfectamente. Bien. Un poco ya tenemos claros esta cuestión previa que es organizativa, pero que es esencial y sin o sea, es esencial y previa, las dos cosas. Es esencial en el sentido de que no podemos prescindir de ella si queremos tener mecanismos de teletrabajo eficientes, especialmente teniendo en cuenta esta metodología PDCA a la que nos hemos hecho antes referencia, es decir, no solo planificar, sino ejecutar lo planificado, asignándoles los recursos necesarios, pero también estableciendo esa revisión de cómo se está desarrollando a fin de que nos planteemos nuevas posibilidades de mejora de lo que se está haciendo. Para ello lo haremos estableciendo reuniones periódicas o como se considere de ese grupo de trabajo, que lo podremos hacer a nuestra imagen y semejanza, como mejor nos interese como empresa. O sea, no tenemos que tener ninguna rigidez, pero sí que es importante que todas las voces seamos capaces de poderlas escuchar de cara a lograr esa mayor competitividad de la empresa. Pero hemos dicho que uno de los aspectos elementales y básicos e imprescindibles que tenemos que tener en cuenta siempre son los aspectos de seguridad de la información. Y esos aspectos de seguridad de la información van a tener 3 niveles fundamentales. Aparte, las empresas tienen un activo que muchas veces ni siquiera tiene suficientemente en cuenta, que es el de su propio conocimiento, ¿no? Sus propios activos de contenidos. Cómo hago los contratos, cómo hago los pedidos, cómo sirvo los pedidos. Todo eso es un contenido inmaterial de las empresas que tiene que protegerse. Y tiene que protegerse en cualquier caso, haya teletrabajo o no. Lo que sucede es que cuando no hay teletrabajo, ese riesgo, de alguna forma, lo tenemos controlado dentro de las premisas empresariales, ¿no? Dentro de los locales de la empresa. Y cuando eso sale de esos locales, deslocalizamos esa información, lógicamente nos encontramos con unos riesgos más amplios. Esto implica que tendremos que exacerbar, tendremos que intensificar las medidas de protección, por ejemplo, de propiedad intelectual o incluso de propiedad industrial, pues de marcas de productos que desarrollemos o formas concretas de desarrollar nuestros productos, que si bien eso a lo mejor no va a ser patentable, porque no va a cumplir con las normativas de patentes, pero sí va a poderse proteger por la vía de la propiedad intelectual. ¿Y cómo vamos a poder hacer esa protección? Pues registrándolo o bien en el registro de la propiedad intelectual, que es algo baratísimo, me parece que vale menos de 15 euros, o
a través de sistemas como Color Juris o como cualquier otro que permita registrar una forma peculiar que tenemos de hacer las cosas, ¿vale? Esto en cuanto a la seguridad de los datos que constituyen nuestros, a lo mejor no son secretos empresariales, pero sí formas peculiares propias de nuestra empresa. Otro nivel de seguridad de la información es el de los datos personales que maneja. Y ya no me estoy refiriendo solo a los datos personales de las personas teletrabajadoras, que por supuesto, ¿no? Daos cuenta que cuando existe trabajo a distancia, pues el teletrabajador va a conectarse a una red que va a ir a la IP de su domicilio, probablemente a una wifi de su propio domicilio. Son datos personales de las personas teletrabajadoras. Incluso en casos de videoconferencias, la propia imagen del trabajador va a aparecer cuando antes eso no sucedía. Y esos son, lógicamente, datos personales que hay que tener en cuenta. ¿Pueden tratarse? Obviamente que pueden tratarse, pero requieren la adopción de medidas de seguridad específicas. Pero insisto en que esto no solamente se extiende a los teletrabajadores. También estamos incrementando el riesgo de seguridad de los datos de nuestros clientes, que cuando sean datos de nuestros clientes que sean personas físicas, va a entrar no la aplicación de la normativa de protección de datos de carácter personal. No solamente de nuestros clientes, también de nuestros proveedores, que pueden ser personas físicas y a los que también habría que aplicar la normativa de protección de datos. Daros cuenta que muchas veces en esas videoconferencias o en esos datos que se envían por correo electrónico van a aparecer datos de otras personas que son trabajadoras de esas empresas con las que colaboramos o que son nuestros clientes o que son nuestros proveedores. Y por tanto, ahí vamos a requerir tener en cuenta o tener siempre muy presente la normativa de protección de datos. Para ello, aunque me estoy adelantando un poco a lo que hablaremos mañana, un elemento clave en algunas empresas en las que se tratan datos más críticos va a ser la realización de una evaluación de impacto. Bien, esto un poco lo trataremos mañana un poquito más despacio. Y finalmente, el último nivel, pero no el menos importante, lógicamente, es el de la seguridad de las transacciones electrónicas que se realizan. Y cuando hablo de transacciones electrónicas, no me estoy refiriendo precisamente a transacciones económicas, pues por ejemplo, pues la cuenta del banco o cosas así, ¿no? Yo me estoy refiriendo, pues, a los acuerdos empresariales que mantengo a través de uso de medios de las tecnologías de la información y la comunicación. Pues en este caso, cuando la dirección da instrucciones a un trabajador de cómo tiene que realizar una determinada transacción, esa transacción está más en riesgo que si se está realizando dentro de un lenguaje verbal que es el típico que estamos haciendo cuando estamos trabajando dentro de una empresa. Por tanto, las transacciones electrónicas son un elemento fundamental a tener en cuenta dentro de los niveles de seguridad que se requieren en el trabajo a distancia. Me vuelvo a referir a esto como uno de los factores relevantes que
en esa plantilla que os había planteado al principio, en la empresa modelo, tendríamos que establecer, ¿no? E incluso no haría falta solamente poner sí o no en este uso de medios tecnológicos, sino que podríamos detallarlo para tener de primera mano una visión fácil de qué riesgos nos va a generar ese uso de medios tecnológicos. Bien, es una micropyme en el cual, sobre todo la dirección, prácticamente sin plantilla, que es lo que necesita, pero ya cuando estamos hablando de empresas de un poquito más de volumen, sí que interesa mucho más completo, ¿no? Pues esto, lógicamente, la plantilla tiene que estar para servir a la dirección, no la dirección para servir a la plantilla, ¿no? Esto es una cuestión básica, ¿no? Que podamos prescindir absolutamente de la plantilla, porque nos va a venir muy bien pues para detectar posibles riesgos para la seguridad que a lo mejor no habíamos podido prever, ¿no? Un momentico, Roberto, perdona, hay una interacción de Tamara Martínez de Biomesa con respecto al registro de la propiedad intelectual, de que ella no tenía noción de que una empresa podía registrar sus propios procedimientos internos como un activo en la propia empresa. Claro. ¿Se te ha cerrado el micro, Pilar? Perdón, se me ha cerrado el micro. Bueno, ¿dónde me he quedado? Bueno, que no tenía noción de que una empresa pudiera registrar sus propios procedimientos internos para tenerlo asegurado e incorporarlo como un activo en la empresa. Sí. Precisa confirmación de que eso es así, Claro. y de si sirve para cualquier tipo de empresa, ya sean pequeñas o autónomos. Claro que sí. Vamos a ver. Ideas ni son patentables ni son susceptibles de propiedad intelectual. Las ideas son libres de cada cual. La forma concreta en la que ejecutamos una idea puede ser o bien patentable o bien puede ser objeto de protección de la propiedad intelectual. Para que sea patentable, a ver si me lo sé de memoria, necesitamos que tenga una configuración técnica, que sea novedad y que tenga una aplicación industrial. Sí, podremos patentar una idea que hemos tenido, ¿vale? Pero muchas veces no se cumplen los 3 requisitos y no podemos patentar una cosa. Pero eso no significa que no podamos proteger una forma concreta que tenemos nosotros de hacer un trabajo que a nosotros consideramos que es ventajoso hacerlo así en vez de hacerlo de otra forma. Y esto, obviamente, lo podemos proteger. Pues es muy sencillo. Tenemos 2 posibilidades. Posibilidad número 1, acudir al registro de la propiedad intelectual, que en Zaragoza está en la calle Doctor Cerrada, en la Biblioteca de Aragón. No sé dónde está en Huesca y en Teruel, pero tienen seguro su registro de la propiedad intelectual. El precio, yo creo que está en menos de 15 euros. Y cuesta menos de 15 euros, da igual que sea un folio, que 100, que 1000 folios. O sea, cada vez allí, 15 euros. Ya está. Y lo puedes llevar cuantas veces quieras. Y eso, por supuesto, lo puede hacer una empresa y lo puede hacer un particular. Yo tengo registrados montones, ¿no? en el registro de la propiedad intelectual. Lógicamente, esa propiedad no es pública, sino que si detectas que alguien está copiando, podrás o requerirle a que deje de usarlo o a que te pague pagamento de registro, lo que es una prueba de que tú, antes que lo hiciera esa persona, ya lo hacías tú. Y por tanto, si eso tiene un valor económico, vas a poder exigir, en su caso, pues las compensaciones o incluso que deje de hacerse, ¿no? Entonces, evidentemente que sí que se puede hacer.
pero no solamente es obligatorio usar el sistema de Aragón. También podemos ir a otros sistemas, como por ejemplo, pues me voy con esos 1000 folios y me voy a un notario. Oiga, que yo hago esto así. Y el notario, al levantar acta e incorporarlo a su protocolo, desde ese momento va a dar una fe de que eso puede hacerse así. Todavía mejor, ni siquiera necesitamos acudir a un notario. Ni siquiera necesitamos ir a la propiedad intelectual. Puede hacer por vías telemáticas a un precio baratísimo, 15 euros. Por ejemplo, a través de sistemas como Color Juris, que lo nombro a Color Juris porque es aragonés. O sea, es una empresa aragonesa que tiene el máximo rango a nivel de sello electrónico a nivel europeo y, por tanto, permite que si yo, a través de ese sistema de esta empresa, subfolios, pues ahí se le va a poner un sello de tiempo que vamos a poderlo utilizar para demostrar que ese sistema nosotros lo hacíamos así y que lo hacíamos antes de que lo hicieras tú, ¿vale? Insisto, lo que no se protegen son las ideas. Lo que se protegen es la forma concreta de hacer las ideas. Y eso puede hacerse, insisto, se teletrabaje o no se teletrabaje, ¿de acuerdo? Cuando se utilizan medios electrónicos, vemos que hay formas de actuación que ponen mayores riesgos a la información empresarial. Por tanto, es la razón por la que lo mencionemos expresamente, ¿no? ¿Le ha quedado claro a Tamara? ¿Necesita alguna ampliación? Sí, me parece muy perfecto. Si se han creado bases y procedimientos propios. Gracias por responder con claridad. Perfecto. Bueno, gracias a ti, Tamara. Muy bien. Bien, una cuestión importantísima en materia de seguridad de la información, que debería ser un principio general, sería la de evitar derivar las cuestiones de seguridad a las personas teletrabajadoras. La persona teletrabajadora tiene que estar pues para proveedores. O sea, no tiene que estar para estar pendiente de cómo diseño la red o cómo tengo yo que utilizar la red. Esto lo tiene que decidir la dirección. El teletrabajador lo único que tiene que hacer es cumplir los protocolos que se le indiquen y que se le indiquen con la máxima claridad posible. Es más, si podemos evitar que existan actuaciones mecánicas de las personas, ejemplo, una empresa puede darles teléfonos móviles a los trabajadores, a las personas trabajadoras, para que contacten o bien con la empresa, o bien con los clientes, o lo que sea. Bien. Los teléfonos móviles tienen su forma concreta de establecer la seguridad. Pero podemos, o sea, existen procedimientos de seguridad que, cuando se trata de móviles de empresa, permiten que desde la empresa pongamos contraseña a toda nuestra flota de móviles. Pues eso siempre va a ser preferible a que lo tenga que hacer cada trabajador, que lo pondrá, que no lo pondrá, que pondrá contraseña 1, 2, 3, 4, que no pondrá contraseña, lo que sea, ¿no? Entonces, cuanto menos derivemos la seguridad hacia las personas teletrabajadoras, porque esa no es su función, muchísimo mejor. Y si además podemos conseguir que
esa gestión de la seguridad social, de la seguridad de la información, se centralice en la empresa o en nuestro consultor de informática o en quien sea, todavía mucho mejor, porque nos va a permitir gestionar la seguridad de una forma muchísimo más eficiente. Y una tercera recomendación, tiene que establecerse mecanismos para impedir que los trabajadores o las personas trabajadoras desactiven las medidas de seguridad que se implementa por la empresa. Y eso, cuidado, porque no es solamente un problema de la persona teletrabajadora que dice, ay, no, esto de tener que estar firmando electrónicamente cada cosa, no, esto me hace muy lento, esto cojo, lo quito. No puedes quitarlo, o sea, no debes de quitarlo, es una medida de seguridad, ¿eh? Pero ojo, porque en la dirección no puede presionar a los trabajadores de tal manera que acabe obligándoles, de hecho, a desactivar esas medidas de seguridad, porque esto es lo que al final va a producir problemas de seguridad de la información. Y esto que estoy diciendo aquí, lamentablemente, en materia de accidentes de trabajo, tenemos una triste y lamentable y larga trayectoria de trabajadores que por presiones del empresario o por propia inconsciencia, que de todo hay, desactivan mecanismos de seguridad de máquinas y acabamos jugándonos dedos, manos, cuando no, cosas peores, ¿no? Entonces, la desactivación de las medidas de seguridad tiene que impedirse por defecto, siempre, ¿eh? Por tanto, este marco básico que acabo de comentar es básico, pero es absolutamente esencial, ¿eh? En cuanto a la seguridad en general, hablando en general. Pero cuando hablamos de teletrabajo, todavía tenemos que tenerlo muchísimo más en cuenta. Teniendo en cuenta este marco al que acabo de hacer referencia, ya vamos a avanzar un poco más y vamos a dar los dos pasos esenciales para implementar la seguridad de la información en el teletrabajo. Por un lado, tenemos que establecer medidas organizativas. Y segundo, vamos a tener que tomar unas decisiones estructurales. Vamos a ir hablando de cada una de estas dos cosas. En cuanto a lo que son las medidas organizativas, tendremos que establecer una política de teletrabajo, que no tienen que ser 100 folios, que es que a lo mejor son 10 líneas en función de la empresa, pero ponérnoslo por escrito, que nos cuesta un ratito, pero nos vale para siempre y nos va a venir muy bien. Tendremos que documentar, y esto nos lo va a poder hacer la empresa de consultoría informática, pues quién puede acceder a la red, qué permisos tiene esa persona. O sea, todos los trabajadores no tienen por qué conocer el fichero de clientes. O no todos los trabajadores tienen que tener los datos de personal. Pues tendremos que segmentar a qué puede acceder cada persona. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos esas políticas de acceso y perfilado, que son automáticas, que la empresa de consultoría informática nos lo va a poder hacer y dárnoslo hecho. Esto además no solamente es útil para el teletrabajo, sino que va a venir muy bien para gestionar en general la información de la empresa, ¿eh? De hecho, la normativa de protección de datos ya establece como una medida el poder realizar, o sea, el haber realizado con carácter previo hasta el desarrollo de estas políticas de acceso y perfilado, ¿no? Aquí entrará el sistema de contraseñas. Tendremos que desterrar para siempre el hecho, esto es una práctica que, vamos, los asistentes yo ya sé que ninguno, porque lo hacéis todo perfecto, pero muchas empresas, o sea,
las contraseñas se las sabe las de todo el mundo. Y esto, aparte de que es un riesgo gravísimo de seguridad de información, es absolutamente innecesario, porque todas las personas tienen que poder, tenemos que configurar nuestra red de forma que todo aquel que vaya a poder necesitar un dato pueda acceder, pero desde su propia contraseña, no pidiéndole la contraseña al vecino. Y esto genera un riesgo increíble para una empresa y demasiado frecuentemente se obvia este riesgo, ¿no? Y es lo peor que le puede pasar a una empresa, tener una mala política de acceso, ¿no? De contraseñas, ¿no? Una vez que se han establecido esas políticas de acceso y perfilado de usuarios, no vale con poner, vale, sí, es un folio o folio y medio o medio folio, da igual, ¿vale? Pero ese medio folio no sirve con que esté en el despacho de la dirección. Esas políticas tienen que ser conocidas por todos los responsables, por todos los usuarios de nuestro sistema de información. Tenemos que comunicarla a través de esos cauces que hemos dicho desde el primer momento, que eran los que tenían que estar pendientes en cada momento, ¿no? Por tanto, hay que comunicarla correctamente e incluso, y esta es mi recomendación personal, la dirección debería exigir a cada persona teletrabajadora que firmase un recibí de que conoce esas políticas de teletrabajo de la entidad, ¿vale? Otra cosa muy útil... Roberto, perdona. Sí. ¿Cuál es la mejor manera de guardar las contraseñas, de protegerlas? La mejor manera de guardar las contraseñas de los teletrabajadores. A ver, existen sistemas de gestión de contraseñas, es decir, que con que te sepas una contraseña, pues ahí entras en todas. Yo te puedo decir las que no son buenas. O sea, no son buenas pegar un post-it en la pantalla, no son buenas tener las contraseñas debajo del teclado, esas no. Pero hay muchas maneras, es verdad, y sí que es importante que tengamos contraseñas diferentes en cada servicio. Que nos podemos hacer truquitos mnemotécnicos, pues yo voy a hacer una revelación de mi sistema de seguridad. Ya sé que no debería hacerlo esto, pero yo básicamente lo que hago es, tengo una parte fija y luego tengo una parte variable que varía en función del mes o de la semana o de lo que sea y en función del servicio al que tengo. De esta manera me resulta relativamente fácil acordarme de la contraseña que tengo que utilizar, ¿no? Pero, y yo no uso... También uso sistemas de gestión de contraseñas que sean robustos, pues Firefox tiene un sistema, Apple tiene un sistema, yo uso los dos, quiero decir, pero hay muchos, o sea, que sean fiables, ¿no? De empresas que sean serias y fiables, ¿no? Pero muchísimos los tengo yo en mi cabecita que los uso con esta regla mnemotécnica, ¿no? que me estructuro. Pero esto cada cual un poco a su gusto, ¿no? Y otra cuestión organizativa es tener un inventario de los dispositivos sobre los que se va a teletrabajar. ¿Por qué? Porque si yo tengo una relación de dispositivos sobre los que teletrabajar, yo puedo establecer una cosa que se llaman listas blancas, es decir, permitir el acceso a la red a unos dispositivos concretos. Y aquel dispositivo que no esté ahí no puede entrar. ¿Vale? Eso ya veremos cómo lo podemos implementar. ¿De acuerdo? Pero, insisto, esto es algo bastante fácil que cualquier consultoría informática nos lo va a poder solucionar de manera muy fácil, ¿no? Por tanto, es muy interesante controlar por las MACs qué elementos pueden acceder a la red, ¿no? Y esto tenemos, insisto, no
ni tengo suficientes conocimientos para la forma concreta de hacerlo, ni es el momento ahora, pero lo que sí que puedo decir es que efectivamente pues, los routers nos van a permitir llevar a cabo estas acciones, ¿no? En esa política básica de la que hemos hablado, pues bueno, pero lo que tendremos que decir, pues vamos a poner este antivirus y lo vamos a actualizar siempre. Cosas muy básicas, ¿no? Insisto en que esto la empresa de informática es la que nos va a dar la capacidad de hacerlo de una manera sencilla y sobre todo que sea operativa, porque sobre todo a una pyme no la podemos estar cargando con actuaciones que no le corresponden, ¿no? Porque una pyme, pues si hemos dicho que antes que los trabajadores están para trabajar y no para dedicarse a la seguridad, pues las empresas tampoco. Las empresas tienen que tenerlo muy presente, pero estableciendo sistemas que sean operativos y para eso, pues sus consultores de informática van a ser las personas que mejor les van a orientar en cómo pueden hacer esto, ¿no? Pues bueno, pues hablaremos pues cómo compartir documentos, cómo vamos a compartir la información, que son entornos no seguros, o criterios de uso seguro de los sistemas de correo electrónico y mensajería. Dicho todo esto, que está estupendamente, pero que al final es teoría, todo lo que hemos dicho no sirve absolutamente de nada si los protagonistas, que son las personas teletrabajadoras, no reciben ninguna formación. Porque es que al final, yo cuando voy, claro, yo estoy en muchos foros de seguridad y el sentido, al final el sentido común, pues sí, el sentido común, pues sí, pero es que el sentido común también se forma. Y por tanto, destinar formación, o sea, destinar horas de formación que no necesitan ser enormes, o sea, formación básica para evitar problemas, es un elemento esencial y por tanto es por lo que hay que aplaudir que el IAF haga este tipo de... que además empezamos el mes y empezamos con esto, o sea, con lo cual pues es que es fundamental que las personas teletrabajadoras sepan que el teletrabajo es algo muy interesante, pero que tiene su propia gramática y que no es una gramática difícil, pero un poquito sí que hay que conocerla, ¿no? Bien, esa política que vamos a desarrollar, que vamos a establecer, tiene que ser diferenciada en función de si lo que se usa son medios empresariales o vamos a usar medios de los que sea titular la persona teletrabajadora. Lógicamente, si yo le doy a una persona, a un miembro del personal, le doy un ordenador y le digo, tú, para trabajar con este ordenador. Evidentemente, es mi ordenador y en ese ordenador establezco los sistemas de seguridad que yo quiero y en ese ordenador tengo una libertad no absoluta, pero tengo una libertad enorme para establecer esa política de seguridad. ¿Qué tendré que tener en cuenta? Pues cuestiones que veremos mañana, pues cuestiones de privacidad de los trabajadores, de privacidad de los usuarios, etc. ¿Vale? Pero sí que habrá que tener esas limitaciones, pero utilizando móviles de empresa, utilizando tablets de empresa o ordenadores de empresa, lógicamente la organización va a tener siempre mucha más capacidad de actuación.
Pero en la práctica estamos viendo, pues quizá también por las premuras que nos supuso el estado de alarma, que se ha tenido que recurrir en muchísimas ocasiones a medios informáticos de los que es titular la persona trabajadora. Bien, la ley no nos lo impide. O sea, no existe ni nos lo impide la ley de protección de datos, ni nos lo impide nadie. No hay ningún problema con esto. De hecho, hay un acrónimo que es el BIOT, que estamos poniendo aquí, que probablemente pues, muchos de los asistentes ya conocerán, que es el acrónimo a traiga su propio dispositivo para trabajar. Esto ya era normal en muchas empresas, sobre todo comerciales, que usaban sus propias tablets, sus propios... No es algo raro, ni es algo ilegal. Lo que ocurre es que tenemos que tener claro qué límites tiene el empresario para controlar ese dispositivo que no es de él y en el cual el trabajador o el teletrabajador va a poderlo compartir con informaciones que son personales. Por tanto, hay que tener esto en cuenta de que cuando el dispositivo es propiedad del teletrabajador, la capacidad de control del empresario se disminuye lógicamente. ¿Cómo podemos hacer para que esa capacidad de control del empresario no quede reducida a cero? Pues lo que se puede es establecer un protocolo de teletrabajo en el cual lo que se establece es que el trabajador va a tener una cuenta de usuario específica para el uso profesional. O sea, es decir, en esa cuenta el empresario sí va a poder acceder para que la información que figure ahí, que al final va a ser información profesional, la empresa pueda acceder más o menos libremente a esa información. O tendremos que establecer conexiones al servidor a través de una red privada virtual, por ejemplo, u otros sistemas que veremos, intentando evitar siempre que se puedan las conexiones Wi-Fi que no tengan medidas de seguridad activadas. O haya un uso de redes abiertas, por ejemplo. Esto habría que evitarlo, por mucho que sean redes propiedad del empresario, de la persona trabajadora. Bien, este era uno de los primeros pasos, ¿no? Definir esas medidas organizativas. Pero hemos hablado también de un segundo paso que era absolutamente importante, que es la adopción de decisiones estructurales. Nosotros en nuestra metodología hemos descrito 3 decisiones básicas. Primero, establecer sistemas de seguridad en la red informática y de la documentación que se genera, de la documentación física me refiero. Segundo, debemos decidir si vamos a utilizar un sistema de VPN, de red privada virtual, luego lo comentamos, o un sistema de control por la nube, por ejemplo. Y tercero, pero por supuesto no menos importante en cuestiones de teletrabajo, que es definir quién va a ser el proveedor de videollamadas. Vamos un poco a ir desgranando las consecuencias de cada una de estas decisiones. La documentación física sigue siendo importante cuando teletrabajamos. Y esta documentación física necesita que se le apliquen
medidas de seguridad también. Por ejemplo, en el traslado de esa documentación. Habitualmente las personas teletrabajadoras es frecuente que recojan o lleven documentación física a la empresa. Es verdad que la documentación física tiene la ventaja de que no es susceptible de ciberataques, pero también es verdad que tiene otros problemas que tiene otras vulnerabilidades, como por ejemplo, pues se puede quemar, se puede mojar, se puede perder, se puede sustraer con una cierta facilidad, ¿no? Y por tanto son cuestiones que siempre vamos a tener en cuenta. Entonces, ¿qué medidas de seguridad tenemos que adoptar? Pues guardar documentación en mobiliario que tenga mecanismos de cierre, es decir, la documentación, aunque esté en nuestra casa, la documentación de la empresa debería guardarse en lugares que tengan mecanismos de cierre. Y ya no porque nos vayan a entrar de fuera, es que sobre todo si no vivimos solos, pues puede haber errores, puede alguien tirar un papel pensando que no sirve. Son casos que se están dando, o sea, no es mi imaginación, ¿no? También es importante usar una destructora de papel para que en aquellos casos en los que esa documentación deje de ser necesaria, pueda destruirse. Estamos hablando de pequeñas inversiones. Hay destructoras de papel a partir de 30 euros. Quiere decir que no es una cuestión de precio, es una cuestión de poderlo hacer de forma eficiente, ¿no? Y implantar pues buenas prácticas o buenas rutinas relacionadas con la gestión de la seguridad, como por ejemplo, pues no dejar documentación a la vista, pues que las mesas cuando se acabe de trabajar se recoja la documentación. En fin, son cuestiones básicas, pero que tenemos que tener siempre presentes, ¿no? Copias de seguridad. También en la documentación en papel podemos hacer copias de seguridad, la podemos convertir en electrónica, escaneándola o simplemente haciendo fotocopias. Y cuando llevamos esas copias en papel de un lado a otro, pues tener en cuenta que en ese caso somos susceptibles pues de robos, de descuidos, de pérdidas y tener siempre cuidado con lo que con que esa documentación puede ser irreemplazable. Pues hay que tener cuidado y, pues, por ejemplo, tener copias de seguridad, ¿no? Y estas obligaciones de custodia, pues a las que nos hemos referido anteriormente, ¿no? Bien. Esto en cuanto a las medidas de seguridad como una de esas decisiones que tenemos que adoptar, ¿no? Pero hemos hablado de que un elemento esencial es el de las herramientas de videoconferencia. Vamos a necesitar tener un proveedor de videollamadas y lo lógico es que tengamos entre nosotros, internamente, siempre el mismo para tener controlada la seguridad de ese proveedor. Proveedores tenemos muchos, tenemos muchísimos. Zoom, que es el que estamos usando aquí, pero tenemos Jitsi, tenemos Skype, tenemos WhatsApp, tenemos Teams, Signal, que no sé cómo se llama, este de aquí, pero que se usa mucho en videojuegos, por ejemplo. En fin, hay muchísimas posibilidades en materia de uso de herramientas de multiconferencia. Entonces, lo primero que tenemos es que designar qué proveedor nos quedamos para nuestro funcionamiento interno. Para decidir eso,
tenemos que ver qué necesidades tenemos, que fundamentalmente van a ser las más críticas dos. Si vamos a necesitar o no compartir documentos online. Es decir, de la misma manera que ahora mismo estamos compartiendo estamos compartiendo una presentación de PowerPoint, esto lo podemos hacer porque nuestra herramienta de videoconferencia, que es Zoom, nos permite hacer esto. ¿Vale? Hay algunas otras que son más que eso, o se puede hacer peor o no se puede hacer. Pues, por ejemplo, con WhatsApp en una videoconferencia es más complicado compartir documentos, por ejemplo, ¿no? A lo mejor incluso lo que necesitamos es dar un paso más y no solamente compartir un archivo, sino incluso modificar ese archivo de forma colaborativa entre dos o más personas del personal. En ese caso, no todas las aplicaciones de videollamada lo permiten. Por ejemplo, pues, puede ser muy útil un contrato que estamos redactando entre varios departamentos de la empresa, poder colaborativamente irlo modificando online entre varios, ¿no? Insisto, no todas las... Word, por ejemplo, o una Excel, ¿no? Esto con el Office 365 es muy, muy fácil, por ejemplo, pero hay otras muchas herramientas informáticas que lo permiten. El problema es que además eso lo tenemos que hacer, incrustar dentro de una videollamada. Entonces, insisto, pues hay que buscar aplicaciones, por ejemplo, Jitsi permite hacer esto, por ejemplo, ¿no? Creo que Google Meet también. Pero bueno, esto es cuestión de que nuestro asesor en nuestra consultoría informática nos asesorará sobre las posibilidades que tenemos. Pero insisto, para decidirlo no vale decidir al tuntún cualquiera. Bueno, cualquiera sirve, no, cualquiera no sirve. Va a depender de estos elementos que estamos teniendo en cuenta en este momento, ¿no? Un elemento en materia de protección de datos, daros cuenta que estas videoconferencias suponen tratamiento de datos personales. Sí o sí. Estos tratamientos de datos personales deben de encontrarse dentro de los requisitos que establece el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Recientemente, hasta hace poco, se podía, con determinadas empresas que estaban acogidas a un convenio internacional de Estados Unidos, nos permitían poder utilizar esos sistemas. Pero desde el 16 de julio pasado, esa posibilidad se ha truncado. Con lo cual, es importante que el alojamiento de los datos que utilicemos en el sistema de videoconferencia se produzca dentro de la Unión Europea. O sea, los datos de la videoconferencia no deben de salir de la Unión Europea, o sea, del ámbito de control del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Y cuidado, porque esto puede llevar a importantes sanciones que nos pueden venir en caso de una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Vale? Como no es muy fácil decidir de entre toda la oferta que hay que han proliferado como si fueran setas desde la pandemia, las empresas de videoconferencia, os he adjuntado aquí una tabla que el origen es la Agencia Holandesa de Protección de Datos, que veréis qué hacen, o sea, qué funcionalidades tienen cada una y qué pros y contras tienen, ¿no? Entonces esto os puede venir muy bien. Insisto en que el origen es la agencia holandesa de protección de datos que hizo este estudio sobre las diferentes empresas que hacen videollamada, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta que podamos...? Vale. Seguimos.
bueno, pues esto es, por ejemplo, pues en nuestra tabla, pues aquí lo que para determinar esto es, tendríamos que rellenar la tabla de las interactuaciones, pues lo mismo, definiendo lo mejor que se pueda dentro de las necesidades de cada empresa, qué tipo de interactuaciones se efectúan, ¿vale? Y vamos a pasar ya a la parte final del módulo. Dejaremos un tiempo al final por si hay preguntas finales, en el cual que ha avanzado muchísimo. O sea, el teletrabajo ha creado un riesgo que ya existía antes también, pero que nuevamente el teletrabajo lo ha intensificado, y por eso es por lo que queremos referirnos a él de una manera mucho más específica. Es lo que se conoce como la ingeniería social, que vamos a explicar poco a poco. La ingeniería social no sería importante si no fuera por un elemento básico, y es que el factor humano siempre va a ser el factor determinante en la seguridad, en la cadena de seguridad de una empresa, con teletrabajo y sin teletrabajo. Siempre el factor humano, o sea, siempre es mucho más probable que tengamos un problema de seguridad porque un trabajador no estaba concienciado, porque no tenía formación o no se había informado y hizo algo que no debía, o a lo mejor porque lo hizo queriendo, pero fijaros que eso suele ser menos frecuente, ¿no? El 90% de los casos que nos llegan al despacho es de problemas de un trabajador o teletrabajador que por un error humano ha cometido una infracción, insisto, la mayoría de las veces de forma no intencionada. Primera cuestión a tener en cuenta: todos somos objeto potencial de un ataque de ingeniería social. Ni los más listos nos libramos, o no, ni los más listos se libran, que yo no estoy ahí. Y, en segundo lugar, otro principio básico es que las pymes son el caramelo más apetecible para los ciberdelincuentes en materia de ingeniería social. ¿Por qué? Porque es el caldo de cultivo de trabajadores desinformados. Y mientras que en una empresa grande van a tener medidas de seguridad mucho más complicadas, aquí, aunque a lo mejor no van a poder robar tantos millones, pero la pieza se captura de una manera mucho más rentable, ¿no? Mucho más sencilla, ¿vale? Tengo que decir que todo esto de esta cuestión de la ingeniería social, nosotros nos hemos basado fundamentalmente como fuente especial INCIBE. INCIBE es el Instituto Nacional de Seguridad de la Información, que provee de información muy importante, muy sencilla y muy bien estructurada en todas las materias de seguridad. Os hemos puesto aquí el enlace, pero bueno, que sepáis que tenéis esa fuente a la que acudir para ampliar lo que podamos decir aquí, ¿no? Pues bien, la ingeniería social, al final, son técnicas que utilizan los ciberdelincuentes para obtener información de las personas teletrabajadoras, o incluso de las trabajadoras, pero bueno, ya que nos estamos refiriendo aquí, ¿vale? ¿Qué hacen estos ciberdelincuentes? Pues reúnen información sobre la persona a atacar, establecen un contacto con esa persona, recaban vulnerabilidades que se crean y que pueden obtener y las ejecutan accediendo ilícitamente al sistema de información de la empresa. Básicamente se hace así, ¿vale? Lo primero que van a hacer es enterarse de cosas nuestras. O porque se las vamos a decir nosotros sin querer, o porque ya las saben, o porque las hemos puesto en redes sociales, o mil cosas, ¿vale? Establecerán un contacto con nosotros por teléfono, por un correo electrónico
por cualquier forma y intentarán obtener información, ¿vale? Bien, esto nos va a crear diversos tipos de daños que pueden materializarse pues, en pérdidas económicas, obviamente, pérdida de datos, pues el ransomware, por ejemplo, nos queda cifrada toda la información de la empresa, ¿no? Pues esto sería una pérdida que se podría ocasionar debido a un ataque también de ingeniería social que aprovecharía una vulnerabilidad a la que nosotros mismos habríamos contribuido a crear, ¿no? Bien. Esto, lógicamente, va a suponer un engaño, pero ese engaño no va a venir de esa información previa que han recabado de nosotros y la van a explotar a través de crearnos un miedo en nuestra persona, en nuestros allegados. Oye, que si no haces esto, que si no me das esta información va a pasar tal cosa. Y ojo si vas a la policía, o ojo si se lo dices al encargado, o ojo lo que sea. ¿Vale? Eso sería un vector. Otro vector, pues eso, dejar descuidadamente información. Por ejemplo, imagínate que nos ponemos una foto en una red social en la que sale nuestra pantalla del ordenador con datos de la empresa, por ejemplo. Pues esto sería un vector claro de falta de precaución. O incluso elementos emocionales como la vanidad o el interés por otra persona, lo que fuera, ¿no? O incluso también, ¿por qué no la codicia, ¿no? Pues, oye, vamos a hacer esto y así conseguimos esto otro, ¿no? Con esas técnicas, el ciberatacante va a conseguir información que va a permitirle explotar una vulnerabilidad, como sería, por ejemplo, pues no tener un sistema de contraseñas suficientemente adecuado, por ejemplo. Ahora hablaremos un poquito más de esto, ¿no? Esas técnicas de ingeniería social se van a referir fundamentalmente a tres sistemas, a tres métodos, o bien los ordenadores, o bien las personas, o incluso los teléfonos móviles. Muchas de ellas son muy conocidas, por ejemplo el phishing, que es el típico caso de que recibimos un correo que nos está amenazando o que nos está presionando con una determinada cosa, pulse aquí o le van a pasar las mayores desgracias del universo, ¿no? Y estamos accediendo a un enlace que lleva a un sitio muy distinto del que nosotros pensamos que está llevando, ¿no? Pero hay otros ataques. En este, por ejemplo, podríamos encuadrar el que se conoce como, por ejemplo, el fraude del CEO, que es que nos llega por el ordenador un mensaje en el cual alguien que está suplantando a nuestro director nos dice que ha tenido, que oye, es que he tenido esta desgracia, por favor, ingrésame 12.000 euros urgentísimamente en esta cuenta. Entonces, si esto le llega a una persona que tiene capacidad de 12.000 o 3.000 o lo que sea, de hacer ese ingreso, esa suplantación va a suponer un riesgo. Otros son más sencillos, como por ejemplo el spam, que es la típica información comercial no solicitada, pero que también puede suponer la propagación de rumores o fake news, como veremos. Pilar al principio ya ha anunciado que el IAF va a destinar una jornada precisamente a tratar este problema de la desinformación, que es un problema gravísimo y que se genera precisamente, se incrementa, se intensifica por ese aislamiento que tiene la persona teletrabajadora en comparación cuando estamos todos juntos compartiendo un espacio, ¿no? Entonces, en este caso, el spam
nos puede generar problemas de fake news o rumores, ¿no? Que son altamente nocivos y que nos van a traer muchísimos problemas. Hemos dicho que no solamente los ordenadores son vectores, sino también las personas, ¿no? La típica llamada, si es una empresa que a lo mejor no se conocen entre todos, pues que, oye, que soy tal de informática, oye, dame tu contraseña que tenemos que se ha corrompido información. O, oye, que soy el del departamento de proveedores, mándame la base de datos de proveedores que no puedo acceder, mándame una copia, por favor, que tengo que restaurarla. Cuidado, porque ese aislamiento nos puede generar problemas de control. Y es aquí donde estamos viendo que cobra todo el sentido esa previsión que cuando al principio de la exposición hemos dicho hay que crear canales de información y canales de comunicación autorizados. Si os acordáis, al principio es uno de los elementos básicos que hemos establecido. Precisamente si tenemos claramente determinados esos canales, vamos a poder evitar todos estos ataques que son típicos de la ingeniería social. Y vemos en estos casos cuando cobra todo el sentido y toda la importancia tener establecidas medidas organizativas robustas, porque cuando llegamos a problemas de seguridad son los que nos van a dar la clave para poder evitar precisamente este tipo de suplantaciones o el piggybacking o cualquier cosa, cualquier tipo de ataque. A veces ni siquiera necesitan esto, porque decimos cosas en lugares públicos que no deberíamos de decir y alguien las escucha. O dejamos que vean incluso miembros de nuestra familia o visitas a nuestro domicilio, que vean nuestro dispositivo, que vean nuestras pantallas. Y debemos colocar protectores de pantalla cuando no estemos presentes o cuando veamos que hay unos riesgos de información, ¿no? O incluso pues sabotajes, ¿no? de otro tipo, que bueno, pues que ya veis que tenemos que tener siempre en cuenta. En los móviles también tenemos problemas de seguridad. Existen aplicaciones de seguridad para móviles que nos detectan mensajes de SMS fraudulentos. Existen herramientas que nos permiten, igual que en los ordenadores tenemos antivirus, pues también tenemos antivirus, antitroyanos, que son específicos para aplicaciones móviles. Mucho cuidado con las aplicaciones que nos descargamos en los teléfonos móviles de empresa, porque muchas veces estamos, sobre todo, yo no quiero criticar a un sistema u otro, ¿no? Pero en Android es muy conocido que el control que se tiene de las aplicaciones que se instalan es muy inferior, sobre todo en relación a los permisos que solicitan para implantarse, que a veces nos instalamos una linterna y le estamos dando permiso a acceder a los contactos, que no sé para qué hace falta que una linterna tenga acceso a nuestros contactos, ¿no? Ese tipo de cuestiones tenemos que controlarlas, ¿no? Yo sé que cada vez Google está teniendo más cuidado, pero todavía la brecha de seguridad entre iOS y Android es bastante grande en esto, ¿eh? Y hay que tener muchísimo cuidado con las aplicaciones que nos descargamos en el móvil de empresa, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones que no podemos obviar. Y también en las redes sociales son una fuente de desinformación y cada una de ellas pues también tiene su propia gramática que tenemos que conocer, ¿no?
cuidado con las páginas falsas de negocios en Facebook, el problema gravísimo de la desinformación que existe en Twitter, en LinkedIn. Como somos todos muy listos, pues aún queremos parecer más listos y nos creamos unos perfiles en LinkedIn que parecemos la octava maravilla, e incluso para parecer todavía más la séptima maravilla, damos informaciones que a lo mejor no son totalmente nuestras y que son de la empresa y que por tanto pueden dar lugar a que ciberdelincuentes puedan aprovechar esa información que estamos poniendo para, aplicando técnicas de ingeniería social, obtener más información todavía de nuestra empresa, ¿no? Información que puede emplearse contra nuestra empresa, obviamente algo que no nos interesa para nada, ¿no? Si esto pasa en las redes sociales, en los foros, ya ni te cuento. O sea, esto aquí en los foros todo el mundo cuenta la película. Incluso a veces no te dicen, es muy gracioso porque no te dicen el pecado, o sea, te dicen el pecado, pero del pecado se desprende el pecador. Con lo cual, pues evidentemente están creándose problemas de ese tipo, ¿no? Y bueno, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos para evitar que pase todo esto, no? Pues como todas las medidas de seguridad, la seguridad 100% no existe. Esto Luis Izuel lo dice siempre en sus charlas, así que Luis, te lo estoy copiando. Pero bueno, es algo que conocemos todos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Y veréis que lo he intensificado. Formación. Formación, información y concienciación a todas las personas trabajadoras que están relacionándose con nosotros, ¿no? Segmentar sobre todo la información a la que es capaz de acceder un teletrabajador, porque al menos si mete la pata, pues la metida de pata solo podrá tener relación con eso a lo que él puede acceder y no va a poner en compromiso la totalidad de la información de la empresa. Tener sistemas establecidos de gestión de brechas de seguridad que puedan presentarse y estar constantemente revisando, ¿no? Muchos ransomware no tendrían futuro si las empresas tuviesen copias de seguridad actualizadas. O sea, porque si a mí me bloqueas el ordenador y tengo una copia de seguridad correcta, pues bueno, pues lo peor que me puede pasar es que tenga que formatear mi ordenador desde cero y restaurar una copia de seguridad y vale, sí, los programas y no sé qué. Quiero decir, me va a suponer un tiempo, pero no te voy a dar el gusto de pagarte los 300 o los 500 o los 600 euros, ¿no? Que es lo que hay que evitar siempre a toda costa. Nunca se debe pagar el ransomware. Y para finalizar, vamos a poner aquí un pequeño ejemplo de cómo detectar correos obviamente fraudulentos, ¿no? Muchos se ven claramente, pero si tenemos una pequeña información que nos va a subrayar los puntos más importantes, pues será todavía mejor, ¿no? Hemos puesto este ejemplo, que obviamente lo hemos obtenido de la Oficina de Seguridad del Internauta, como lo dejamos bastante patente, y en este ejemplo, pues por ejemplo, vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, vamos a ver que no es el correo oficial de Caixa, por ejemplo, pues porque este correo no es el dominio de la Caixa, aunque se le puede parecer, ¿no? Cuidado con esto, porque unas técnicas de ataque típicas que en concreto en Zaragoza ha habido varias empresas que han tenido el problema, es que, sobre todo empresas que comerciaban en el extranjero, de repente les llegaba
un correo de una dirección muy similar a la de su cliente, o concretamente este caso era de su proveedor, que le decía, oye, lo que me estás mandando, el pago que me estás haciendo a la cuenta normal, no lo hagas ya. Ahora mándame el ingreso a esta otra cuenta. Sin darse cuenta de que esa dirección de correo se parece a la de su proveedor, pero no es la de su proveedor. Con lo cual le acaban haciendo el pago a un tercero que no sabemos quién es. ¿Vale? Y esto está suponiendo enormes problemas, ¿eh? O sea, a veces estamos llevando asuntos de más de 30.000 euros con esto, ¿eh? O sea, que hay que tener cuidado. En el phishing, lo típico es que te van a obligar a insertar datos personales, como por ejemplo tu DNI, la contraseña. Todo esto son datos personales que nos van a instar a insertarlos. Como normalmente suelen venir de empresas de otro país que lo que hacen es traducir, pues muchas veces hay errores gramaticales o errores ortográficos, ¿no? Entonces, pues hay que vigilar que efectivamente ese producto pues es correcta, la ñ no la tienen, transacciones, vemos que se cometen errores, ¿no? Un elemento... Perdona, Roberto, y la mejor es, su tarjeta será descontinuada. Ah, bueno, sí, sí, hay una jungla bastante variada, sí, sí, sí. Bueno, pero a veces el árbol no nos deja ver el bosque y lo cierto es que como mandan 1 millón, saben que 2, 3, 5 pican, ¿sabes? Entonces, cuanto más ejemplos veamos, mejor para tenerlo en cuenta, ¿no? Un ejemplo, o sea, una cuestión típica siempre va a ser que esto lo necesitamos hacer ya. No podemos esperar ni 1 minuto más, ¿eh? O sea, nos instan a hacerlo deprisa para que no nos den tiempo a reflexionar, ¿no? Bueno, pues sobre todo cuando veamos que en los archivos que hay, la extensión es un .exe, pues cuidado, porque exe es exe es de execute, de ejecutable. Esos son programas ejecutables que pueden poner un riesgo a nuestra información, ¿vale? Pues luego pues, vemos otras cosas, pues que no hay logotipos, que no hay políticas de privacidad, bueno, daría igual que estuvieran, pero bueno. Bien, todo esto, pues insisto, son problemas que vamos a ir detectando en los correos y que nos van a orientar hacia que estamos ahí O sea, vale mucho más ser prudentes por exceso que no por defecto, ¿no? Entonces, en el caso de que recibamos un correo de estos, ante la más mínima duda, contactar con el emisor para comprobar la veracidad de ese correo, ¿no? Tampoco hay muchos más remedios o simplemente pues no hacer ni caso y que vuelvan a insistir, ¿no? Hola a todo el mundo, encantado de estar otra vez con vosotros y vamos a continuar con la sesión, con este seminario que, como estaba comentando antes con Fernando, yo creo que ha sido un acierto del Instituto Aragonés de Fomento ser un poco vanguardia y empezar a formar ya en materia de teletrabajo, porque el objetivo tiene que ser muy claro. No nos puede volver a pasar lo que nos pasó en marzo, que nos pilló, que no teníamos preparado y tuvimos que salir como pudimos. Lo cierto es que hubo varias empresas que tuvieron problemas, sobre todo de seguridad, y ahora todavía está un poco la marejada de los conflictos que se han creado alrededor del teletrabajo, sobre todo, pues yo quiero teletrabajar, pues yo no quiero, pues a mí me gusta, a mí no me gusta, ¿no? Entonces, un poco la sesión de hoy va a ir un poco dirigida a establecer
cuál es el marco legal, especialmente el laboral y el de derechos digitales, que surge de esta realidad que nos estamos encontrando y a la que no nos podemos sustraer, obviamente, ¿no? Si recordáis, los que estuvisteis ayer, comenzamos con una definición de cuál tenía que ser ese marco de implantación del teletrabajo en una empresa, y yo estuve planteando que lo primero y más importante de todo era plantear un marco organizativo. Si lo organizamos bien, todo lo demás vendrá prácticamente de suyo y no nos va a plantear más problemas. Si vamos tomando medidas sin un objetivo claro, entonces es cuando vamos a naufragar o como mínimo nos vamos a perder y vamos a generar riesgos que, como veremos, pues también son importantes, que si tenemos esa guía vemos que en realidad, a diferencia de otras cuestiones como temas de compliance en responsabilidad penal de personas jurídicas o en temas de protección de datos, que son materias bastante complicadas, aquí con una buena guía y una buena metodología todo resulta bastante sencillo, ¿no? Estuvimos hablando de ese marco organizativo, que teníamos que crear un grupo de trabajo lo más multisectorial posible para que cubriera toda la complejidad de la empresa y nada quedase desatendido. Estuvimos viendo quién tiene que formar parte de ese grupo y establecer unos sistemas de control del rendimiento para tener claro qué es lo que tenemos que evaluar. Porque claro, lo que no se mide no existe y no sabemos si vamos bien o vamos mal, ¿no? Y uno de los elementos fundamentales que tiene que cumplir ese grupo de trabajo es seguir, nosotros hemos propuesto, y es la forma en la que nosotros trabajamos en nuestro despacho a la hora de implementar soluciones de teletrabajo a las pymes, es utilizar una metodología PDCA, que esa metodología sencillamente es: primero, planificar lo que queremos hacer. Segundo, ejecutar eso que hemos planificado, asignando recursos, tanto económicos como humanos, para poderlo hacer bien. Pero ahí no acaba la cuestión. Una vez que hemos planificado y que ya hemos ejecutado lo planificado, el siguiente paso, que es insoslayable, es revisar eso que estamos haciendo para saber cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes. De ahí que insista tanto en que tenemos que establecer esos criterios de rendimiento para poder, insisto, saber si vamos bien o vamos mal. Y una vez que hemos hecho ese proceso de revisión, lo que tenemos que hacer es ver si podemos establecer o debemos incluso establecer mejoras. Y una vez que tenemos esa conclusión, volvemos a iniciar el ciclo, ¿vale? Entonces, si somos capaces de seguir este círculo virtuoso, vamos a conseguir algo muy importante, y es que con los mismos recursos o incluso menos, vamos a mejorar de forma muy importante la competitividad de nuestra compañía. Y eso creo que hoy en día es algo a lo que no nos podemos prescindir de tener muy en cuenta. Esa visión del teletrabajo como un elemento de competitividad en las compañías no es incompatible con otras cuestiones, como por ejemplo puede ser la conciliación de la vida familiar y personal de las personas trabajadoras en la compañía. Pero ya insistí que la referencia de la empresa tiene que ser la competitividad, no simplemente atender demandas o necesidades, que siempre habrá que tenerlas en cuenta. Ya vimos esa plantilla en la que había unos factores que eran lo que determinaba la posibilidad o no de que se implantara el teletrabajo,
pero insisto en que la referencia tiene que ser siempre el logro de una mayor competitividad de la compañía. En la parte de hoy nos vamos a centrar de forma muy especial en los aspectos legales, en ese marco legal que tiene, lógicamente, a la hora de implementar soluciones de teletrabajo, es una referencia que no podemos prescindir de ella. Y aunque veremos que... perdón, a ver si arranca esto. Y aunque veremos que este marco legal todavía es un poco incipiente, pues porque ahora mismo está valorándose un proyecto de ley sobre teletrabajo, del cual nos están llegando noticias en la prensa que confunden mucho más que ayudan, pero que hoy creo que podremos sacar alguna conclusión. Lo cierto es que ya tenemos un marco legal de referencia al que nos referimos también ayer al principio, ¿no? Ese acuerdo de referencia no es otro que el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo. En este Acuerdo Marco Europeo del Teletrabajo, que es del año 2002, pero que luego se revisó en el año 2005, se tratan los puntos clave sobre los que tiene que haber, o sobre los que ya hay un acuerdo, sí o sí, entre las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales. ¿Y por qué es importante tener en cuenta este Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo? Pues porque cualquier norma que se desarrolle a partir de ahora no va a poder contradecir este Acuerdo Marco Europeo, porque sería ir en contra de lo que ya se había acordado y lo que estaba vigente. Pero algo más importante todavía, la norma nacional que regule el teletrabajo va a tener que interpretarse bajo los principios que tiene este Acuerdo Marco Europeo. ¿Y qué puntos trata este Acuerdo Marco Europeo? Pues trata, por ejemplo, las condiciones de empleo, y lo que dice es que los teletrabajadores tienen los mismos derechos que los que no son teletrabajadores. Por tanto, no se puede discriminar a una persona por el hecho de teletrabajar o no teletrabajar. Esto en nuestro derecho ha quedado claramente reflejado en el artículo 13.3 del Estatuto de los Trabajadores, que establece expresamente eso, ¿no? Otro punto muy importante, la protección de los datos personales, derivando hacia el empresario la responsabilidad de garantizar el tratamiento de los datos de las personas teletrabajadoras y, por supuesto, el ámbito de su vida privada. Otro punto sobre el que hay acuerdo es que los equipos para desarrollar la actividad tienen que ser, en principio, aportados por el empresario, que además deberá de hacerse cargo de los costes del mantenimiento, aunque sean propiedad del teletrabajador, ¿no? Otro punto sobre el que hay acuerdo es el de la salud y la seguridad, la prevención de riesgos laborales, que establece unas cuestiones, esto hablaremos al final, pero ya prevé, desde el año 2002, esto no es reciente, ¿no?, que si el teletrabajador realiza la tarea en su domicilio, se podrá acudir a ese domicilio para revisar sus condiciones de seguridad y salud laboral, incluso a instancia del propio teletrabajador, ¿no? Por tanto, la prevención de riesgos laborales es un elemento igualmente importante en materia de teletrabajo como en materia de trabajo presencial. Veremos al final de la exposición algunos de los riesgos más importantes a los que están sometidos las personas teletrabajadoras y que no debemos de perder de vista, ¿no? En cuanto a lo que es autoorganización,
el acuerdo marco establece como principio que es la persona teletrabajadora quien se autoorganiza dentro de unas directrices que la empresa puede y debe establecer. También se habla de materia de formación y en cuanto a derechos colectivos, pues igualmente no existe una renuncia a derechos colectivos por el mero hecho de teletrabajar, ¿no? Entonces, este es el acuerdo marco europeo sobre el que cualquier norma nacional tiene que enmarcarse. Y eso, por mucho que haya y claro que el gobierno tiene mucho que decir, claro que el Parlamento tiene mucho que decir, incluso nuestras organizaciones empresariales y nuestras organizaciones sindicales. Pero, insisto, este ya es el marco en el que se tiene que mover esto. En ese sentido, ya se aprobó un anteproyecto de ley de trabajo a distancia en el pasado mes de julio, que recibió un dictamen del Consejo Económico y Social, en el cual lo que más ha salido a la prensa, lamentablemente, han sido las discusiones sobre un punto concreto, que es sobre quién paga los gastos del teletrabajo. Pero parece ser que lo demás no le debe ser, o sea, las cuestiones son las que sí que hay acuerdo, no parecen tan importantes para los medios de comunicación, ¿no? Y yo creo que también es importante porque nos da un panorama sobre el cual ya podemos empezar a edificar, ¿no? Sí que tendremos que tener claro el ámbito en el que se aplica esta ley, porque hoy, por ejemplo, ha salido una noticia en prensa que se considerará teletrabajo, me parece que a partir de 2 días a la semana, supongo que es su equivalente, ¿no? Parece ser que era un 30% de la jornada laboral. Esto al final es un poco irrelevante, porque lo que tenemos que tener en cuenta es cuál va a ser el marco. Y el marco, insisto, no es otro que el que acabamos de describir. Lo que sí que concreta este anteproyecto es que el trabajo a distancia tiene que ser voluntario y que requiere una necesidad, en todo caso, de acuerdo entre las partes para que pueda realizarse y cómo se tiene que realizar este teletrabajo. Curiosamente, el trabajo en los casos de contratos de formación y aprendizaje quedaría excluido, porque las peculiaridades de esta contratación se ha considerado que son incompatibles. Y por otro lado, en sentido contrario, se le da prioridad al teletrabajo en casos específicos de factores de las propias personas trabajadoras, como el caso de las víctimas de violencia de género o las víctimas del terrorismo. El anteproyecto confirma, como no puede ser de otra manera, el derecho a la formación y a la promoción profesional también de las personas teletrabajadoras. Y esta sección, la de los derechos de contenido económico, es la que más se ha dado a conocer por los medios de comunicación, porque se establecía, además de una manera un tanto inconcreta, que luego se iba a concretar en la negociación colectiva, que los gastos directos o indirectos del desarrollo del teletrabajo recaerían siempre en el empresario. Pero insisto en que a mí me parece que esto, siendo que es algo importante, pero la redacción del anteproyecto permitía perfectamente que por la vía de la negociación colectiva se concretara esto
como además no podrá ser de otra manera porque cada actividad va a necesitar regularse de una forma diferente, porque no es lo mismo una fábrica textil, como es nuestro ejemplo, que un laboratorio médico, ¿no? Que un laboratorio químico, por ejemplo. Tienen tantas peculiaridades, tantas diferencias, que es imposible regular de la misma forma realidades tan diferentes, ¿no? En cuanto al tiempo de trabajo, de la misma manera que la autoorganización del trabajo permite que la persona teletrabajadora se autoorganice, dentro de esos de un marco que al empresario sí pueda determinar que en un determinado horario sí tiene que haber una presencialidad, aunque sea en trabajo a distancia. Siempre que eso no exista, se establece un derecho a la flexibilidad horaria. En cuanto a prevención de riesgos laborales, pues se considera que las personas menores de edad no deberían de teletrabajar porque puede conllevar una determinada peligrosidad, y lo que sí que es imprescindible es, desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, realizar una autoevaluación del puesto de trabajo, o del puesto, en este caso, de teletrabajo. Es decir, no todo el mundo que teletrabaja va a tener la misma mesa, la misma silla, no va a tener el mismo ambiente de luz, no va a realizar el mismo tipo de trabajo, y por tanto hay que autoevaluar o hacer una evaluación, una evaluación de riesgos, que en empresas, como yo estoy todo el tiempo con pymes, lo planteo más como autoevaluación, ¿no? Pero hay que evaluar específicamente los riesgos de ese puesto de trabajo que va a ocupar una persona específica, ¿vale? No vale, si es un administrativo, no sirve la evaluación de riesgo de los puestos de trabajo administrativos de presenciales, sino que habrá que hacer una evaluación de riesgo específica. En cuanto al uso de medios digitales, pues se refiere a título 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Ya veremos, lo vamos a tratar con una cierta amplitud todo esto. Y también los derechos colectivos quedan garantizados. De alguna forma, si os habéis dado cuenta, el anteproyecto de ley, de alguna forma, lo que viene es a desarrollar un poco el Acuerdo Marco Europeo, porque no puede ser de otra manera, como os he dicho antes, ¿no? Bien. Lo que sí que me gustaría mucho resaltar es que coincido plenamente con la posición del Consejo Económico y Social. El teletrabajo no es un elemento de conciliación, sino una forma de organización y de prestación del trabajo, que tiene que ir dirigido a la competitividad. No tiene nada que ver con la conciliación. Por supuesto que sirve para conciliar, pero no es el objetivo del teletrabajo. Y se está creando un ambiente laboral que de alguna forma intenta identificar teletrabajo y conciliación de la vida laboral y de la vida personal y familiar. Y en mi humilde opinión es un crasísimo error. No vamos a aprovechar correctamente todas las ventajas competitivas que nos da el teletrabajo si lo miramos desde este punto de vista. Lo que sí que apunta, y me parece muy importante, el dictamen del Consejo Económico y Social, que existe el peligro de que el teletrabajo cree riesgos de perpetuación de roles y estereotipos de género. Es decir, que trabajen más en determinadas tareas más mujeres o más hombres, o incluso que obligue a establecer roles de género, o que exacerbe los roles de género
actualmente existentes, ¿vale? Y eso es algo que habrá que tener siempre muy en cuenta. En nuestro ejemplo, señalamos, por ejemplo, que había una persona en contabilidad pues que tenía un problema de atención a dependientes, pero lo que quiero es que veáis que este es solo un factor de entre todos los que hay que tener en cuenta para ver si se puede teletrabajar o no se puede teletrabajar este puesto, ¿vale? O sea, insisto, es un factor más que sí que hay que tenerlo en cuenta, pero no tiene una prevalencia especial por exigir conciliación de la vida personal y familiar. Sobre este punto, en realidad, la normativa actual ya contempla esta posibilidad. Tenemos el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores que establece la facultad de solicitar adaptaciones de la duración, la distribución, el ordenamiento, incluida la prestación del trabajo a distancia. Pero sobre esto existe bastante confusión, digamos, entre la ciudadanía, ¿no? En primer lugar, porque el hecho de que el trabajador pueda realizar esta solicitud de adaptación no significa que el empresario tenga que forzosamente acceder a esa solicitud, sino que el empresario deberá dar una respuesta motivada. Y de ahí es por lo que he insistido tanto en que tengamos ese planito que os pusimos de la empresa, esa plantilla que acabamos de ver hace un momento. A ver si soy capaz. O sea, esta plantilla lo que nos va a permitir es convencerle a la Inspección de Trabajo o a un juez que nuestra decisión con respecto a esta solicitud concreta que nos está formulando un determinado trabajador, pues no es algo caprichoso, no es algo arbitrario, sino que es algo que se basa en una evaluación de factores en su ponderación relacionada con las tareas del puesto y la categoría profesional de ese trabajador, ¿no? Por tanto, insisto, es un derecho a solicitar. Lo que ocurre es que, a ver, pedir podemos pedir todos los días. Para esto no nos haría falta que nos hubieran puesto un artículo en la ley, ¿no? Lo que significa esto es que el empresario, antes de aceptar o de negar, debe establecer un proceso de evaluación de esa solicitud que debe ser transparente para el solicitante. O sea, el empresario debe decirle, pues estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero fundamentadamente, insisto, nos vendrá muy bien esa plantilla, por ejemplo, ¿no? Y por tanto, es muy relevante que tengamos toda la información documentada para poderlo resolver de manera adecuada y no incurrir en una infracción laboral o no obtener una sentencia condenatoria para la empresa, ¿no? Os he puesto aquí una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que un poco lo que viene es a explicar todo esto que estamos comentando, ¿no? Que lo que se desencadena es un proceso negociador al que queda sujeto el empresario con el fin de buscar la adaptación del tiempo de trabajo que resulte compatible con los diferentes intereses entre las partes. Y ese es el elemento esencial. También hay una sentencia de un juzgado de lo social de Mataró que lo que no vale es decir no porque no, porque si dices no porque no, tienes todas las posibilidades de perder el juicio, porque
luego en el juicio no vas a poder añadir nuevas alegaciones, ¿no? Por tanto, muy importante establecer esa plantilla y tener documentado muy bien todos los factores que hacen que sea posible o no, o conveniente o no para la empresa, la decisión de teletrabajar. La idea es que la política de teletrabajo se base en hechos objetivos y no incurrir en el riesgo de caer en situaciones de discriminación, favoritismos, represalias. Ah, pues como has protestado en esto, ahora te quito el teletrabajo. Eso no va a poder ser. O como me caes muy bien, ahora te doy teletrabajo. No, el teletrabajo depende de la competitividad que alcance la empresa. Nada más. No tiene que ser una moneda de cambio para nada. Vamos a pasar a otro de los elementos esenciales dentro de este marco legal, que es los derechos de protección de datos de los trabajadores, ¿no? Aquí me he permitido hacer un momento publicidad, Fernando, de nuestra guía de protección de datos de los trabajadores, que para el que quiera ampliar está en bibliotecas, o sea, no hace falta gastarse dinero, con lo cual se puede acceder a ella muy fácilmente. Y de alguna manera el que necesite ampliar todo esto va a poder encontrar aquí una explicación práctica, pero claro, lógicamente más extensa que lo que podemos comentar aquí. La cuestión es que al resultar deslocalizado el trabajador y su conexión normalmente va a ir por medios telemáticos, existe un incremento de control sobre su actividad, porque a la actividad normal, de seguimiento normal, se va a sumar su comportamiento online. Y las empresas podrían incurrir o caer en la tentación de aprovechar ese flujo adicional de datos para realizar, por ejemplo, evaluaciones de desempeño o establecer prejuicios sobre un trabajador u otro en función de su comportamiento en la red, ¿no? Claro, otra de las obligaciones que hoy tienen las empresas es el del registro horario. Cuando el trabajador es presencial, es fácil. Va el trabajador, ficha en el reloj y ya, ¿no? Pero en el caso del teletrabajo tenemos que establecer otro tipo de controles. Está habiendo controles incluso con cámara, que el trabajador tiene que verse en la cámara que está, ¿no? O sea, no vale con que fiche telemáticamente, ¿no? Quiero decir, habrá que ver hasta qué punto es intrusivo o no es intrusivo, y un poco es lo que vamos a ir viendo ahora, ¿no? Lo que se controla no solo es la actividad laboral, sino la forma en que se realiza esa prestación profesional. Para poder entender la normativa nacional, que es esta Ley Orgánica de Protección de Datos, que tiene una serie de garantía de derechos digitales de los trabajadores, de lo que hablaremos más adelante, tenemos dos referencias internacionales de obligada asunción por nuestros tribunales. La primera de ellas es la sentencia Barbulescu contra Rumanía. En la documentación que he puesto a disposición del Instituto Aragonés de Fomento está la sentencia completa traducida, como veis, por el Ministerio de Justicia, por la Abogacía del Estado.
y básicamente resuelve el caso en el que un encargado de ventas de una empresa, la empresa le dice que tiene que abrir una cuenta en Yahoo Messenger para atender mejor a los clientes. El trabajador tenía orden de no utilizar esa cuenta más que con fines profesionales. Y el trabajador incumplió la orden porque la usaba tanto con fines profesionales como con fines personales, incluyendo cartas a su prometida, de un tono más o menos íntimo, en fin. La cuestión es que parece ser que o bien el trabajador no era muy conocedor o no era muy prudente con las medidas de seguridad y creo que o bien se dejó la sesión abierta del Messenger o simplemente la empresa, como era su ordenador, pues cogió y dio los pasos para acceder al contenido de ese ordenador. Al ver la empresa que el trabajador había utilizado esa cuenta de correo con fines personales, lo despidió. Pues bien, lo que estableció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que el primer criterio es que la privacidad de un trabajador no queda disminuida por el hecho de estar prestando un trabajo, ¿no? Y si bien era cierto que incluso le habían dicho que no debía usar esa cuenta y lo había hecho, pero en ningún caso se había informado al trabajador de que la empresa iba a monitorizar esa cuenta y que iba a acceder al contenido. Al no proceder a ese aviso, el trabajador no podía contar con que su intimidad pudiera ser vulnerada. Y por tanto, este despido acabó siendo declarado improcedente o nulo con la normativa rumana, que no es objeto de este caso, ¿no? Por tanto, ¿qué tiene que hacer una empresa que quiere monitorizar los puestos de trabajo? O sea, no solo quiere que los trabajadores solo usen los dispositivos laborales con fines profesionales, sino que además quiere monitorizar, o sea, establecer una auditoría de qué está pasando en sus ordenadores. Pues tiene que informar expresamente a los trabajadores de que eso va a poder ser efectuado por parte de la empresa. Segundo, no solamente tiene que informar de que tiene que monitorizar, sino que tiene que informar de cuáles van a ser las consecuencias de incumplir. Oiga, pues si le vamos a monitorizar y si vemos que ha incumplido, podremos sancionarle e incluso despedirle. ¿Vale? Basta con esto, pero lo que no puede es dejarse como una cuestión latente, sino que hay que informar a los trabajadores de forma expresa en este sentido. Lo que establece la normativa, o más bien los principios sobre los que rige la protección de la privacidad en el ámbito de la protección de datos, es la necesidad de que las empresas actúen de forma proporcional cuando van a llevar a cabo esa actividad de monitorización. Es decir, esa monitorización de un ordenador de la empresa, si ya además el ordenador fuese del propio trabajador, todavía sería más restrictivo. Insisto, si la empresa va a querer monitorizar, debe cumplir con una serie de
principios de proporcionalidad. Es decir, esa medida empresarial va a tener que ser siempre proporcionada. Perdón. Para que una actuación de este tipo se considere proporcionada, se debe de cumplir el triple filtro de proporcionalidad. Es decir, la medida tiene que ser idónea, es decir, tiene que servir para lo que se pretende. Segundo, tiene que ser necesaria, es decir, como dice aquí el punto cuarto, no debe haber otra medida menos invasiva para la privacidad del trabajador que consiga el mismo objetivo y permita al mismo tiempo cumplir con la privacidad, o sea, respetar la privacidad del trabajador. Y luego, además, esa acción solo se considerará proporcional si la invasión de la privacidad, por muy limitada que sea del trabajador, sea más beneficiosa a la sociedad en su conjunto que perjuicio le causa el trabajador, ¿vale? Estos son unos principios de proporcionalidad que son típicos no solo en materia laboral, sino en cualquier cuestión de derechos fundamentales, ¿no? En esta diapositiva, que me voy a limitar a, porque como os va a quedar aquí, pues la podréis consultar, hemos reflejado lo que hemos llamado el test Barbulescu, que de alguna forma lo que viene es a reflejar los criterios que estableció esta sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo del día 8 de febrero del año 2018 y que se consideran hoy por hoy los elementos fundamentales para determinar si una prueba que se ha obtenido ha cumplido o no esas expectativas de privacidad. El primer punto es saber si se ha informado al trabajador adecuadamente. El segundo es saber si el alcance de la supervisión ha sido proporcional, un poco como lo que hemos dicho, ¿no? Para que esa supervisión se entienda si ha sido proporcional o no, lo primero que tenemos es que partir de unos indicios claros que nos permitan establecer esa necesidad. A ver, si en un almacén falta material, no es lo mismo que ese material, perdón, que a ese almacén pueda entrar cualquier persona que solo puedan entrar unas determinadas personas. Con lo cual, en ese caso, si solo pueden entrar unas determinadas personas, será más racional establecer medidas sobre esas personas que no en un almacén en el que entra cualquier persona. Y entonces solo poder poner medidas a unas personas concretas. Eso no sería lógico, ¿no? Entonces, bajo ese principio de mínima intervención, es decir, de actuación siempre proporcional, implantar las medidas necesarias. También hay que informar, como ya hemos dicho, de las consecuencias para los trabajadores. Oiga, le vamos a monitorizar, pero acuérdese de que en función de lo que salga, esto puede conllevar una sanción o incluso el despido. Y, por supuesto, finalmente, el empleado, la persona trabajadora, va a tener siempre que tener derecho a disfrutar de una serie de garantías para poder defenderse de esas imputaciones que se le hagan, ¿no? Insisto, no voy a profundizar más con esto porque como os va a quedar, pues no vamos a avanzar más todavía en esto, ¿no? Bien. El segundo caso, pero este está relacionado mucho más con la videovigilancia, es la sentencia de López Rivalda,
que básicamente lo que ocurrió, esto fue un Mercadona que puso unas cámaras de seguridad y a sus empleados informó de que había puesto esas cámaras de seguridad. Lo que ocurre es que puso otras cámaras de seguridad que estas permanecieron ocultas. En función de la prueba obtenida por esas cámaras ocultas, se comprobó que unos determinados trabajadores habían sustraído general del centro este. Entonces, al despedirse a estos trabajadores, los trabajadores obtuvieron en un primer momento una sentencia estimatoria porque en un primer momento el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció que las pruebas obtenidas con cámaras ocultas no eran válidas. Sin embargo, el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos revocó en un recurso su propia sentencia, diciendo que si había unos indicios que permitían determinar que esos criterios de proporcionalidad a los que he hecho antes referencia sí que existían, en ese caso sí que era válido establecer pruebas de cámaras ocultas. Bien, pues un poco este es el marco base sobre el que tenemos que plantearnos cuál es nuestra normativa nacional. Yo no sé, casi antes de pasar a esto, sí que si hay alguien que necesite o que quiera plantear alguna cuestión o alguna aclaración, ahora a lo mejor sería buen momento para... Uy, por si alguien quiere preguntar algo. ¿Alguna duda, consulta, pregunta, etcétera? Aprovechar. María, sí, que el PowerPoint lo hemos dejado ya para el día. Nada, están tímidos. Adelante. Vale, pues no hay que ser tímidos. Ay. A ver. Bueno. A ver. Vale, vamos a ver. Nuestra normativa de protección de datos establece una serie de derechos digitales de los trabajadores. Establece, en realidad, una serie de derechos digitales para los ciudadanos. Pero, además de eso, contempla una serie de derechos específicos de los trabajadores. Y lo más importante, yo cuando hablo de estas cosas, a mí me parece muy poco productivo hablar de artículos concretos, porque al final los artículos van cambiando y no siempre se mantienen en el tiempo, ¿no? Lo que sí que suele perdurar son los principios sobre los que nos basamos. Y es por eso, en primer lugar, por lo que he intentado reflejar cuál es ese marco europeo en materia de derechos fundamentales, que nos ha planteado ya de una forma bastante clara el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que al final esta normativa nacional está siguiendo esas referencias, ¿no? Y por eso es por lo que, insisto, lo importante es tener claro los principios. Y el principio es que el empresario puede acceder a los contenidos derivados de los dispositivos que se pongan a disposición de las personas trabajadoras, siempre y cuando ello obedezca a una finalidad legítima. Esa finalidad legítima o es controlar el cumplimiento
de las obligaciones laborales o estatutarias de los trabajadores, o bien el otro supuesto sería el propio control de los dispositivos, es decir, comprobar que ese dispositivo está funcionando correctamente, ¿vale? Entonces, cualquiera de estas dos finalidades habilita al empresario a que pueda acceder al contenido de esos dispositivos. Pero, como ya hemos visto, para que eso pueda hacerse de una forma válida y la empresa pueda utilizar esa información en su defensa, debe de cumplir lo que ya hemos visto en el test Barbulescu. Informar de cuál es la posibilidad de utilizar esos ordenadores, si con fines privados o propios, ordenadores, tablets, teléfonos móviles. Que la empresa efectivamente va a monitorizar, incluso sin previo aviso, esos dispositivos. Y tercero, que el uso o abuso indebido de esos dispositivos puede conllevar una sanción concreta. Entonces, deben establecerse cuáles son los criterios de utilización, siempre, insisto, dentro de esos criterios de proporcionalidad. Es muy importante, y esto va a ser común a todas las normas que vamos a ver a continuación, que los representantes de los trabajadores participen, porque es una competencia que les otorga el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores. Al tratarse de sistemas de organización del trabajo, los representantes de los trabajadores tienen derecho a ser informados de cómo se va a implementar estos métodos de organización del trabajo. Ahora. Por tanto, la primera cuestión que tiene que realizar una empresa es documentar, insisto, que esto se puede documentar en un folio, o sea, no hace falta, en una pyme no necesitamos más, porque va a ser lógicamente más sencillo que en una empresa mayor, ¿no? Pero sí tendremos que especificar qué se puede hacer con ese dispositivo y qué no se puede hacer con ese dispositivo, qué garantías les vamos a dar a los trabajadores para preservar su privacidad. Por ejemplo, si yo le entrego a un trabajador su teléfono móvil, lo que tendré que decir o no, en función de la empresa, pero una manera de establecer una garantía de la privacidad del trabajador es decirle: solo voy a revisar lo que se haga en tiempo, en el horario de trabajo. Por ejemplo, imaginemos el caso de un GPS en un coche. Pues, y ese coche el empleado lo puede utilizar fuera de horas de trabajo. No tendría sentido que la empresa accediera a los datos de geolocalización de ese vehículo fuera del horario laboral, ¿vale? Salvo que se le prohíba a ese empresario, a esa persona trabajadora, utilizar ese vehículo fuera de los horarios laborales. Y, por tanto, vuelvo a insistir, la información va a ser siempre el elemento esencial y nuestro norte a la hora de dejar claro qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, para que todo el mundo tenga claras las reglas del juego. Por ejemplo, bueno, esto es un poco lo que estábamos comentando ya, ¿no? En el caso de teletrabajo móvil,
el tema de la geolocalización, por ejemplo, un comercial o alguien, un servicio de asistencia técnica que no teletrabaja en su propio domicilio ni está localizado en la empresa, sino que su trabajo consiste en prestar servicios móviles, ¿no? En ese caso es típico establecer en los vehículos o en los teléfonos móviles o en las tablets o en los dispositivos que llevan los trabajadores un sistema de geolocalización. Ese sistema de geolocalización no necesariamente tiene que ser intrusivo. Puede servir para, por ejemplo, en el caso de los camiones, muchas veces se llevan, una de las utilidades que tienen es saber dónde está la flota para que en el caso de que haya una avería puedan apoyarse entre sí, por ejemplo, ¿no? O en un caso de un accidente, ¿no? O sea, no, la geolocalización no necesariamente es mala. Malo será a lo mejor un uso torticero de esta geolocalización, pero no, la geolocalización por sí misma no está mal, no está mal, ¿no? Entonces, esa geolocalización, insisto, tiene que tener establecidos y documentados unos criterios de gestión, ¿no? Hay que informar, por tanto, a los trabajadores de qué uso se va a dar de ese sistema de geolocalización. Y también, muy importante, informarles a los trabajadores de su derecho a que esos datos, de acceder al contenido de esos datos, a rectificarlos si están mal o incluso a pedir la eliminación una vez que dejen de ser necesarios. Sí que me gustaría recalcar que en el caso concreto de la geolocalización es que se trata de elementos que pueden llegar a ser muy intrusivos. O sea, un dispositivo de GPS es capaz de poder ir diciendo por dónde ha pasado una determinada persona, pero incluso la velocidad a la que iba, dónde se ha parado y cuánto tiempo ha estado parado. Es decir, la capacidad intrusiva de un dispositivo de GPS es muy grande, ¿no? Y por tanto, es muy importante que el trabajador conozca el alcance de esa intrusión, ¿no? ¿No tenemos preguntas antes de pasar al tema de prevención de riesgos laborales? En principio no. No están muy quietos. Están muy analizando la situación. Vale, muy bien. Vale. Bueno, pues vamos bastante rápido porque como no tenemos preguntas, pues vamos avanzando con bastante rapidez. Acabaremos pues el módulo con los aspectos de prevención de riesgos laborales, que son muy importantes, aunque son los grandes olvidados en materia de teletrabajo, tienen una importancia fundamental, porque la implantación del teletrabajo conlleva, como ya estamos diciendo bastantes veces, un aislamiento del trabajador provocado por la deslocalización y que le obliga a prestar servicios en un entorno que no está pensado específicamente para prestar servicios laborales, ¿no? Que requiere, por tanto, una adaptación. Para una referencia muy rápida al marco legal, pues esta directiva del año 89 relacionada con medidas de seguridad y salud de los trabajadores, y muy especialmente dadas las circunstancias en las que se desenvuelve el teletrabajo, esta directiva del año 90
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, ¿vale? Por supuesto, ya hemos hablado también del Acuerdo Marco Europeo y en el decreto de alarma ya se contemplaba también la obligación de efectuar la evaluación de riesgos a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona teletrabajadora. Por tanto, no es algo que debamos olvidar. Dentro del marco de la prevención de riesgos laborales, no podemos incluir exclusivamente las cuestiones meramente físicas, es decir, pues ambiente de trabajo, ergonomía de la silla donde nos sentamos, las pantallas de visualización. Estos son elementos concretos, ¿no? Pero es que hay otros elementos que también son muy importantes. Y esos elementos tienen que ver con el estrés, con la motivación y con las cuestiones más emocionales, pero no debemos olvidar que la prevención de riesgos laborales, insisto, no se refiere solamente a las cuestiones, digamos, más físicas, sino que se habla de salud laboral, bienestar laboral completo, entendido como una cuestión completa. Incluye cuestiones emocionales de la misma forma que cuestiones, digamos, físicas. Por tanto, yo suelo incluir un derecho de los llamados de nuevo cuño, que es el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. Y que es, insisto, un nuevo derecho, donde más se está desarrollando, donde más se ha desarrollado ha sido en Francia, ya tiene un par de años de recorrido y ya han desarrollado bastantes cosas. Aquí se está empezando a hacer ya, ¿vale? La cuestión es que lo que se establece es el derecho de las personas trabajadoras a que fuera del tiempo de trabajo legal o convencional, el trabajador no tiene obligación de recibir ni enviar comunicaciones al empresario, salvo las cuestiones que un poco veremos, ¿no? Pero en principio el derecho está claro, ¿no? En realidad, sin esta norma ya estaba el derecho, es decir, a nadie le podían obligar a tener que estar recibiendo mensajes de su jefe fuera de horas de trabajo. Nadie hubiera sido sancionado y obtener una sentencia a favor de la empresa de esa sanción, en ese caso. Para eso no hacía falta este artículo, ¿no? Lo importante viene después. Lo importante es que se establece la obligación del empresario de elaborar una política interna de desconexión laboral. Es decir, las empresas van a tener que documentar hasta qué punto alcanza la desconexión laboral. Nosotros tenemos un protocolo concreto en el que, siguiendo criterios de empresas francesas, no solamente hacemos esto, sino que establecemos sistemas de medición para determinar cómo va evolucionando ese derecho, ¿no? Porque, claro, en este contexto necesitamos no solo una persona que recibe los mensajes, también hay una persona que los envía. Entonces,
el control no solamente tiene que establecerse en relación a la persona que recibe, sino también a la persona que envía. Y dentro de un contexto complejo en el que en algunas ocasiones sí va a ser necesario que se envíen comunicaciones más allá del horario de trabajo, ¿no? Algunas empresas incluso están llegando a impedir, desde el punto de vista informático, que salgan comunicaciones de la empresa a partir de una determinada hora hasta una determinada hora, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este sentido, el derecho a la desconexión digital tiene todavía un campo muy importante que recorrer, porque todavía las empresas no se han puesto en su totalidad. Es cierto que ya hay, en Internet se pueden ver, Telefónica, por ejemplo, tiene su propia política publicada de desconexión digital. Otras empresas, generalmente las empresas más grandes, ya lo están haciendo, pero es de suponer que, puesto que es una obligación del empresario, con independencia del tamaño de la empresa, tener esa política interna de desconexión laboral, que eso se puede hacer a través de la negociación colectiva y, por tanto, en los próximos convenios es de esperar que esto se vaya incorporando. Nuevamente, quiero recalcar que esta cuestión de la desconexión digital, de la política de la desconexión digital, requiere audiencia de los representantes de los trabajadores. La audiencia, o sea, el trámite de audiencia en los representantes de los trabajadores va mucho más allá de simplemente informarles, sino que los representantes tienen derecho a obtener una información completa sobre esta cuestión. Vamos a acabar ya la exposición hablando de los riesgos a los que los riesgos físicos, o sea, ya no los emocionales, que derivaría de una situación de estrés provocada por el envío constante de comunicaciones durante todo el día por parte del empresario. Ahora vamos a ir a la parte, digamos, más física, ¿no? Y los principales riesgos que se han determinado son los de trastornos musculoesqueléticos, de fatiga visual, de estrés, organizacionales, y también los derivados de transformar una parte de la vivienda en lugar de trabajo. Como ya hemos dicho, lo primero que tendremos que hacer es una evaluación de riesgos laborales, que durante la situación de alarma se permitía que se hiciese esa autoevaluación por los propios teletrabajadores, pero que, salvo que sea una pyme, lo recomendable, e incluso si esa pyme dispone de una empresa de prevención de riesgos laborales, esta será la que tendrá que hacer esa evaluación. Aquí, por ejemplo, como veis en nuestra tabla, ya hemos contemplado esta cuestión de la prevención de riesgos laborales, porque claro, la prevención de riesgos es un factor que es relevante para teletrabajar. Es decir, yo no puedo implementar una medida de teletrabajo a una persona cuya vivienda no está acondicionada, porque en ese caso a lo mejor lo que tengo es que enviarlo a un centro específico de teletrabajo, pero no podré hacerlo en su domicilio, por ejemplo, ¿no? Bien. En cuanto a los trastornos estos musculoesqueléticos, pues bueno, pues esto es un poco ya, es una cuestión ya que se tendrá que concretar por la empresa de prevención de riesgos laborales. Existe ya bastante literatura sobre esto, está accesible en Internet, pero bueno, pues los principales elementos pues es
la mesa, la silla, el teclado, tener un atril, un reposapiés, no solo en el centro de trabajo presencial, sino también el hecho de que sea nuestro domicilio no supone que se pueda hacer de otra manera. Hay que cumplir exactamente igual, atender a los riesgos, ¿no? Fatiga visual, pues temas de iluminación, los reflejos, la pantalla del ordenador tiene que ser de la suficiente calidad y la ubicación del equipo informático y de los accesorios pues tiene que ser correcta. El aislamiento es un elemento clave dentro del teletrabajo. Es un poco lo que hemos ido comentando a lo largo de toda la exposición. Hablamos de que se pueda establecer un horario adaptado al trabajador, que se puedan establecer una serie de pausas, que se puedan programar reuniones para que las personas teletrabajadoras puedan compartir sus inquietudes y sus dificultades entre sí para evitar precisamente esos problemas de aislamiento. También es muy importante que en el propio domicilio separemos claramente la zona de trabajo con la zona que no es de trabajo, porque lógicamente el trabajador tiene derecho no ya a una desconexión digital, tiene derecho a una desconexión global de su vida personal con su vida laboral, cosa que no va a ser muy fácil conseguirlo si no tiene un espacio propio para poder tener los elementos necesarios para desarrollar su trabajo, ¿no? Y además pues, establecer un control de temperatura y ambiente adecuados.